Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. El ratón de Konoha. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 13. Extrañando al ratón. Como era de esperar en la Tierra del Fuego, incluso el invierno era mucho más suave que en otros climas. Era raro que una ligera capa de nieve cubriera el suelo, aunque la relativa llanura del terreno significaba que el viento helado a menudo intensificaba el frío de la temporada, convirtiéndolo en un frío intenso. Este año, sin embargo, muchos en la aldea miraron por las ventanas y vieron cómo la penumbra de la oscuridad temprana se intensificaba. El mundo parecía un poco más gris y amenazante de lo habitual, ya que los acontecimientos de los últimos 4 meses habían sacudido Konoha hasta sus cimientos. Como líder del clan más asociado con las emociones, nadie era más consciente de esto que Yamanaka Inoichi. El hombre alto y de cabello pajizo dejó escapar un suspiro al mirar por la ventana del invernadero y se estremeció levemente al sentir el frío penetrar incluso en ese lugar, la habitación que albergaba sus recuerdos más felices, salvo su dormitorio. Observando con interés desapasionado cómo su exhalación empañaba el cristal de arriba, Inoichi trabajaba en piloto automático trasplantando algunos de los bulbos de su clan listos para la primavera. Incluso mientras presionaba la tierra suave alrededor de los nudos duros y nudosos que un día crecerían en hermosas flores, tuvo que contener una risa amarga cuando la analogía lo sacudió y le recordó involuntariamente cuántas personas en esta aldea suya ahora nunca tendrían la oportunidad de crecer y florecer como lo harían estas flores. A pesar de haber estado retirado durante varios años, Inoichi aún sentía la empalagosa mano de la culpa apretada alrededor de su pecho mientras incluso por poder sentía la sangre de todo el clan Uchiha en sus manos. Si todavía hubiera estado supervisando las evaluaciones psíquicas de los Anbu en servicio, habría podido ver la locura oculta por la máscara de porcelana y el comportamiento desapasionado de Uchiha Itachi. A pesar de las enseñanzas de la voluntad del fuego, los traidores y delatores de Konoha no eran desconocidos, pero eran raros. Pocos, sin embargo, habían escrito sus nombres en la infamia con tanta sangre en el prodigio que empuñaba el Sharingan. Todo su clan, toda su familia, muertos, hasta el último hombre, mujer y niño, salvo uno. Incluso ahora, un mes después del evento, apenas podía creer que los Uchiha realmente se hubieran ido. Bien, él nunca había estado exactamente de acuerdo con varios del clan, menos que nada literalmente y ciertamente nunca durante un combate de entrenamiento, pero los respetaba por ser ninjas poderosos y poseer una habilidad incomparable con el ninjutsu de fuego y fortalecer Konoha robando las técnicas de las otras aldeas, así como ellos habían respetado a regañadientes a su clan por tener un tipo de ninjutsu que eludía su linaje simplemente porque afectaba la mente, en lugar de los ojos. Español. Incluso ahora, unas 5 semanas después del ataque, Sasuke todavía no despertaba de cualquier ataque infernal al que su hermano lo había sometido esa noche. A pesar de no ahondar en la mente del niño por miedo a lo que pudiera encontrar allí sin alguna confirmación del último Uchiha sobre lo que había sucedido, Inoichi estaba relativamente seguro de que el traicionero Anbu debía haber infligido algún tipo de ataque basado en Genjutsu a Sasuke, la fuerza del mismo solo reforzada por un Sharingan completamente maduro y, contra la psique impresionable de un niño de 7 años que acababa de entrar en la escena de absoluto horror con su familia muerta a su alrededor, el jefe del clan Yamanaka solo podía estremecerse al pensar en lo que le esperaría a su clan cuando el Hokage los autorizara a intentar curar el trauma por el que había pasado el niño. Y como si eso no fuera suficiente para seguir adelante, finalmente, terminando con las últimas semillas, el hombre alto apoyó la cabeza en los dedos de su mano derecha durante un minuto, masajeándose la frente e indiferente a las manchas de tierra que dejó allí como resultado de tales atenciones. La sensación de breve alivio de un dolor de cabeza que parecía haber durado semanas bien valió la molestia de lavarse la cara durante un minuto. La eliminación del clan Uchiha de una manera tan bárbara no solo había reducido las fuerzas militares de Konoha a un nivel preocupantemente cercano a las secuelas del ataque del Kyuubi, también había eliminado por completo la mayor parte de la estructura de mando de la fuerza policial civil. Es cierto que este no fue un revés tan grande como podría haber sido. Solo las mentes más frías e insensibles de las calculadoras podrían haber pensado en considerarlo algo bueno.
Como la gran mayoría de los ninjas del clan Uchiha desempeñaban un papel en esta fuerza y, por lo tanto, el grupo de ninjas disponibles para las misiones no se había reducido notablemente, pero al mismo tiempo, la pérdida de esa fuerza significó que los otros clanes tuvieron que tomar el relevo y el Hokage tuvo que supervisarlo todo para asegurarse de que ninguna politiquería interna arruinara demasiado la recuperación. Ninjas retirados e inactivos de todos los clanes, incluido el suyo, habían sido reclutados para apuntalar la moral pública y poner buena cara a las cosas. Diablos, lo último que había escuchado era que Shikaku estaba a punto de arrancarse los pelos por la cantidad de carreras que tenía que hacer para cubrir al difunto y, para su crédito, bastante lamentó que Uchiha Fugaku abdicara de sus responsabilidades como jefe de policía saltando sobre el punto del ninjato de su hijo mayor. Ahora, eso no es agradable. A pesar de sí mismo, luchó contra una sonrisa mientras recordaba al distante jefe del clan, nunca satisfecho con su suerte en la vida y presionando para todo tipo de concesiones durante las reuniones del consejo. Solo porque le dio un significado completamente nuevo a la frase empalado en su propia espada no significa que deba reírse de ello. Si Itachi se sentía presionado, no hay razón por la que no pudiera haber acudido a alguien, incluso fuera de su clan, en busca de ayuda y griega. Su monólogo interno fue cortado pero un golpe seco en la puerta del invernadero, ¿eh? Kumisa-chan, ¿qué? Oh. Incluso la imagen borrosa que se veía a través de la puerta del invernadero fue suficiente para que Inoichi supiera que no era su esposa quien intentaba llamar su atención. Deslizó la puerta para abrirla después de quitarse el barro de la cara y asintió mientras el ambú hacía una reverencia y le giraba una máscara de nutria. Yamanaka-san, Hokage-sama convoca consejo, nivel Vermellón. ¿Vermellón? Desconcertado por esto, Inoichi se quedó boquiabierto un segundo antes de negar con la cabeza y recuperar el control, observando seriamente al ninja enmascarado. ¿Acerca de? Desconocido. Hola, estaré allí tan pronto como haya limpiado todo. El ambú asintió y desapareció en un remolino de hojas mientras Inoichi inhalaba y exhalaba lentamente, preguntándose qué podría haber erizado tanto las plumas de Sarutobi y luchando contra una creciente marea de emoción cuando una cosa inmediatamente le vino a la mente. Vermellón. El consejo debe ser convocado de inmediato y convocado lo antes posible, superado solo por Albus donde el Yamanaka capaz más cercano será utilizado como un conducto para involucrar a los otros miembros del consejo en comunión telepática, algo que solo sucedió una vez en la historia de Konoha. Una vez más, Inoichi estaba profundamente agradecido y miserablemente avergonzado de que el Yamanaka en cuestión no hubiera sido él. Su padre nunca se había recuperado por completo del trauma mental de tener tantas voces en su cabeza en esa noche oscura de hace 8 años, algo que estaba seguro había jugado un papel en la muerte del hombre mayor a la temprana edad de 57 años. Dejando de lado todas las demás consideraciones, Inoichi cruzó rápidamente el patio hacia el grifo exterior, se lavó bruscamente las manos y la cara con agua después de jadear por el mordisco helado del líquido helado, se secó con la manga y caminó apresuradamente por el costado de la casa de su clan, saltando al siguiente tejado hacia la lejana torre de la Torre Hokage, donde Sarutobi había convocado al Consejo Ninja. No llegó solo, aunque si la luna no se hubiera asomado por un pequeño hueco entre las nubes para siluetear al ninja que había aminorado el paso lo suficiente como para permitirle alcanzarlo, quizá nunca habría reconocido a su compañera hasta que se topó con ella. Como la mayoría de su clan, sin la familiar figura de 4 patas a su lado, Tsume simplemente no parecía Tsume. Alcanzando al ninja perro, Inoichi hizo primero la pregunta más urgente y esquivó rápidamente el puñetazo de represalia que provocó. ¿Dónde está la bolsa de pulgas? Kuro-kun, gruñó Tsume antes de suavizar el tono al darse cuenta de lo que hacía el Yamanaka, está en la casa del clan, acomodando a la manada. Nos alcanzará en cuanto pueda. Se hizo un silencio entre ellos por un momento antes de que, cruzando los dedos fuera de su vista, Inoichi respirara hondo, con la vida en sus manos, y volviera a hablar en voz baja. ¿Cómo está ella? Para su crédito, la única reacción visible que Tsume tuvo ante esto fue el más leve tropiezo en su paso, uno que recuperó casi instantáneamente antes de seguir adelante. Por un momento, el jefe del clan Yamanaka estuvo seguro de que ella no iba a responder antes, en un tono tan tranquilo que lo habría pasado por alto si no fuera porque era tarde por la noche y el tráfico de la calle estaba tan silenciado. La respuesta volvió a él, desconsolada, se oyó un temblor en la voz de la Inuzuka que solo había oído allí un par de veces, la más reciente que recordaba tras la muerte de su marido. Le arrebataron un pedazo del alma y no se ha recuperado, dudo que lo haga nunca. Es como una cicatriz que no deja de picar.
Agradezco que tenga un equipo tan bueno. Se oyó una risa ronca que rápidamente se convirtió en una tos ahogada. Esos dos idiotas, dijo que eran estúpidos, pero derribar la puerta de su habitación fue una locura incluso para mí. Inoichi, a su pesar, rió entre dientes. Sí, lo oí. ¿Qué dijeron los dos para que se marchara? Lo último que supe fue algo así como: pasamos la prueba trabajando en equipo y no podemos trabajar en equipo si no estás ahí. ¿Vas a salir o vamos a tener que entrar y que nos den una paliza brutal? Algo así, y lo hicieron. Les estaré eternamente agradecida por eso, rió Tsume por primera vez en lo que parecía mucho tiempo, recordando haber corrido hacia el pasillo de la casa de su clan justo al oír el sonido de la madera astillarse, justo a tiempo para ver a una de las dos compañeras de equipo de sus hijas asestar una segunda patada lateral a la estructura y romperla por completo, enviando la cerradura rota por la habitación mientras la puerta se abría de golpe. Apenas sucedió esto, de hecho, mientras el serrín aún estaba en el aire, una furiosa y frenética mancha marrón/negra surgió de la oscuridad interior y se abalanzó sobre el más cercano, arrastrándolo al suelo. Ana había estado indescriptible, salvo una furia desenfrenada. Ella había golpeado al chico tendido con sus puños, gritando de rabia mientras la desafortunada víctima, Izumo si recordaba bien, solo podía acurrucarse e intentar defenderse lo mejor que podía antes de atrapar a Inuzuka, cuando su rabia la abandonó y cayó hacia adelante, una marioneta con cuerdas cortadas mientras se aferraba a su víctima y aullaba en su hombro, lamentando la ausencia de su compañero en los brazos de sus compañeros de equipo, mientras Kotetsu se arrodillaba al lado del dúo entrelazado y le frotaba la espalda reconfortantemente. Su hermano debajo de ella susurraba palabras de consuelo y condolencia mientras los dos Aimaru restantes llegaban a la puerta y se quejaban al ritmo de su ama. La intrusión y el posterior secuestro en los terrenos del clan Inuzuka, ocurridos apenas 6 semanas antes de la masacre de los Uchiha, fueron los primeros golpes que habían sacudido a Konoha durante el último tercio de año. Si bien la investigación tuvo que interrumpirse tras el episodio genocida de Itachi, el robo de más de media docena de Ninken, incluyendo uno de los 3 trillizos pertenecientes a la heredera del clan, fue un golpe amargo y punzante. Nadie sabía cómo el ladrón había podido penetrar tan profundamente en los terrenos de Inuzuka sin dejar rastro ni rastro, pero en cualquier caso, el resultado final fue un duro golpe para el clan canino. 8 Ninken tomados y todos jóvenes, el mayor de ellos Aimaru con solo 4 años, 3 muertos en el camino de entrada o de salida e Inoichi lo sabía, aunque la mayoría de Konoha no, una tercera pérdida que Tsume, aunque inocente de la mano cruel que el destino había repartido, todavía se estaba castigando a sí misma y a su clan por el fracaso de rastrear al secuestrador. Había sido mala suerte, nada más y nada menos que eso, pero le había costado caro a Konoha tanto en términos de potencial poderío militar como de estabilidad actual de la aldea. Cuando uno de los ninjas que rastreaba al ladrón se puso rígido de repente tras percibir un olor muy familiar cerca del cuerpo de uno de sus compañeros de manada asesinados y gruñó una advertencia, su compañero humano corrió la voz rápidamente y la búsqueda se redobló. Los Inuzuka se movilizaron en masa para rastrear cualquier ruta que pudiera haberlos llevado a los perros desaparecidos y al ratón desaparecido. El país del fuego se había visto inundado por escuadrones de ninjas cazadores, enviados por un Hokage que nunca había parecido más formidable o poderoso, aunque al mismo tiempo tan vacío y cansado por dentro, y con instrucciones de no escatimar esfuerzos en su búsqueda del Jinchuriki. Las pocas voces que susurraban que podría haber sido el chico el que cometió el crimen fueron rápidamente silenciadas por miradas severas o, si era necesario, fuertes palizas de ninjas que sabían más. Todos los días, desde que se enteró de la pérdida tras una reunión del consejo la mañana siguiente al descubrimiento del robo, Inoichi había estado rezando en silencio por el regreso sano y salvo de Naruto. Pero a medida que los días se convertían en semanas e incluso más, parecía que las deidades no escuchaban y todos se vieron obligados a afrontar la verdad, que probablemente nunca regresaría. No había sangre, ni cuerpo, ni señales de lucha, por lo que era probable que el niño siguiera vivo. Sin embargo, nadie podía decir dónde se encontraba ahora. Aunque dondequiera que estuviera, Inoichi sintió un frío familiar, un desagradable nudo de frío chapoteante en el estómago al pensar en el niño ausente. Espero que sea feliz allí y que sepa que todos lo extrañamos. Era extraño, en cierto modo, lo cierto que era ese último punto. Había sido Shikaku quien, como siempre, previó el peligro potencial y apartó a los demás jefes de clan de Tsume, quien ya tenía bastante con lo que lidiar en ese momento, tras la reunión del consejo que les informó del robo.
Desde un punto de vista puramente militar, el secuestro de Naruto fue un desastre absoluto, atenuado solo por el hecho de que él mismo no tenía la menor idea de qué contenía al ser más poderoso que jamás haya acechado a las naciones elementales, pero si alguien le echaba un buen vistazo al estómago y lo averiguaba, era muy probable que Konoha recibiera una nota de rescate astronómica o, más probablemente, que uno de los muchos enemigos de las aldeas de la hoja recibiera un arma muy poderosa en su puerta. Y, por muy fuerte que fuera su voluntad y amor por Konoha y sus habitantes, Naruto seguía siendo un niño que podía ser quebrado, remodelado y reforjado en un arma más terrible que el Kyuubi. Sin embargo, la pérdida que Shikaku había considerado era más personal y, como resultado, potencialmente aún más difícil de ocultar a aquellos que no tenían por qué saberlo. Debido a los rápidos detalles que los cinco habían discutido durante 5 minutos y le contaron a Tsume más tarde, todo lo que los niños del clan que el ratón había conocido sabían sobre la situación era que, debido a los rumores de familiares sobrevivientes que se reportaban en las fronteras del País del Fuego, Naruto estaría fuera de Konoha por un tiempo, posiblemente para siempre si era adoptado por sus parientes restantes. Era una mentira, y una descarada, pero al haber enfrentado una mentira o la idea de decirle la verdad a su pequeña princesa y arriesgarse no solo a la ira de Sarutobi, sino también a sus lágrimas, Inoichi se sintió una vez más agradecido por la rápida reacción del genio de Nara. No es que fuera más fácil para nosotros sin él. Eso era cierto. Aunque nunca se había dado cuenta, de hecho, ninguno de ellos lo había hecho, Naruto parecía haber hecho que la vida en la aldea de la hoja fuera divertida y mantenía a los clanes alerta. Era un soplo de aire fresco que había traído un poco de caos a las vidas tranquilas, ordenadas y aburridas de los jefes de clan y de los clanes, y esto nunca había sido más evidente que durante la reunión mensual que tuvo lugar entre el secuestro y la masacre de los Uchiha. Nadie había dicho una palabra mientras Chime, con el rostro sombrío y conteniendo las lágrimas con férrea determinación, colocaba simbólicamente una segunda silla vacía en la mesa de juego. Un estado de ánimo sombrío se había apoderado de la asamblea, un estado que ni la alegría, ni las provisiones, ni siquiera la noticia de Tsume de que Ana comenzaba a recuperarse de la pérdida de uno de sus compañeros, de nuevo arrastrada por la mala suerte, pues los había dejado correr con la manada en los terrenos de Inuzuka solo esa noche, y que volvía a asistir al entrenamiento por equipos, había logrado disipar. El ambiente había sido resumido por Chouza hacia el final de la noche, el Akimichi extrañamente desconectado de la comida mientras mordisqueaba una albóndiga de cerdo y miraba fijamente hacia donde debería estar sentado el futuro Hokage, de aspecto imponente y vestido de naranja, antes de chasquear la lengua y decir lo que pensaba. Maldito niño, era como tu virginidad, dijo en voz alta a la mesa en general, explicando después de que Shikaku dejara de balbucear en estado de shock porque había tomado media pinta de cerveza en ese momento, lo odio como el infierno cuando está ahí, lo extraño como el infierno cuando lo pierdes. Y era verdad, él podría haber sido un verdadero dolor de cabeza que me causó más conflictos maritales que la Tercera Guerra y el resto del clan juntos, pero él era quien era y no tenía miedo de asegurarse de que la gente lo supiera. Eso ciertamente había sido cierto y cuando se hizo a un lado para permitir que Tsume entrara primero a la Torre Hokage, una vez más tuvo que controlar su emoción en caso de que eso condujera a más decepciones. Y ahora mismo, solo espero que se lo haya hecho saber a quien lo haya secuestrado y nos enteremos de que lo hizo, porque en el segundo que lo hagamos. Inoichi apretó un puño, una especie de instinto protector se apoderó de él que pensó que nunca sentiría por el carcelero de la gran bestia que casi había arrasado su hogar. Konoha va a la guerra. Curiosamente, Inoichi descubrió que tanto él como Tsume habían sido derrotados en la torre por el ninja más perezoso que servía actualmente en las fuerzas de Konoha, al menos hasta que su hijo se graduara de la academia. Al ver las ojeras de sus compañeros, Yamanaka pensó mejor en hacer un comentario al respecto, deslizándose en su asiento del consejo después de inclinarse ante el Hokage y esperando a que el anciano le devolviera la reverencia e hiciera un gesto para que ambos se sentaran. Fue un proceso que Sarutobi repitió varias veces mientras el consejo shinobi aparecía en escena, incluyendo a los asesores y antiguos compañeros de equipo del propio Hokage con la figura de Danzo, con cicatrices y ceño fruncido, apareciendo como un mal olor como siempre y obligando a Inoichi a luchar con fuerza para evitar curvar los labios con disgusto. Había poca simpatía entre el clan Yamanaka y el antiguo comandante de la raíz, la oscura organización que había imitado a la Anbu y que, en opinión de Inoichi, estaba compuesta por poco más que niños soldados con el cerebro lavado, robados de sus cunas y criados para obedecer únicamente las órdenes de sus amos.
La forma de hacer de los Kiri, una abominación que jamás debería haberse considerado en la Tierra del Fuego. Uno de los pocos errores de Sarutobi fue aprobar la idea de Danzo de crear esa división, aunque lo compensó derogándola después de la Tercera Guerra. Aún así, eso era historia y noticias viejas ahora. El hecho era que Danzo, así como las otras dos figuras antiguas que ahora estaban sentadas flanqueando al venerable Hokage como páginas angelicales sentadas ante el trono del dios de Shinobi, eran todos Shinobi vastamente experimentados que sabían de lo que estaban hablando y, en ocasiones, habían proporcionado sabia instrucción no solo a Sarutobi, sino también al resto de los clanes también. Aunque no estaba seguro de los detalles, Inoichi tenía la sospecha de que Chouza nunca habría sido un jefe de clan tan bueno si no hubiera tenido a Koharu de su lado cuando heredó el puesto por primera vez. Unos 7 minutos después, se convocó el consejo. Los 6 jefes de clan restantes se completaron, ya que Shibi llegó el último. Como siempre, era difícil contactar con Aburame cuando estaba lejos del resto de su clan. En cuanto el líder del clan que blandía el Kikaichu se sentó, Sarutobi, con rostro inescrutable, se dirigió al consejo en pleno, sin mirar a nadie, ya que su tono era inexpresivo. He recibido noticias, comenzó, y a pesar suyo, Inoichi sintió que la emoción crecía. ¿Podría ser esta la noticia que todos habían estado esperando? Sobre uno de nuestros antiguos adversarios. Ha salido a la luz nueva información. No, obviamente no. La esperanza se vio aplastada una vez más por la fría y férrea realidad, e Inoichi tuvo que obligarse a prestar atención al resto de las palabras de su líder. La fuente de esta información es la razón por la que los he convocado. Cuando hayamos escuchado todo lo que tiene que decir, necesitaré su consejo sobre los próximos pasos a seguir. Los miembros del consejo intercambiaron miradas antes de asentir en silencio y, aparentemente contento con esto, el Hokage hizo una señal con la mano. Se produjo una leve ráfaga de aire cuando un Anbu invisible desapareció hasta que, un par de segundos después, la puerta principal de la cámara del consejo se abrió y apareció la supuesta fuente de información, flanqueada por un Anbu solitario con una máscara de rana. ¿Fuente de información? Al ver el rostro delgado que deambulaba por las salas del consejo y distinguir a los adultos que lo miraban con ojos penetrantes color lima, Inoichi se sintió un poco confundido. Es solo un niño. De hecho, si es un adolescente, me sorprendería. Eso fue todo lo que pudo en su primera inspección antes de que esos mismos ojos verdes se abrieran de par en par dramáticamente y el chico se lanzara repentinamente detrás de su escolta con un grito. ¡Ah! Un dedo salió disparado como si quisiera empalar a uno de los miembros del consejo. La justificación de tan temerosa reacción se declaró un segundo después. Mumbra. ¿Qué? No es que culpara al chico por desconfiar de Danzo solo por principios, pero la maldición que le había lanzado al veterano shinobi vendado era completamente ajena al Yamanaka. Sin embargo, no, se dio cuenta al oír movimiento a su lado y al mirar a su alrededor, vio que los hombros de Tsumes temblaban de alegría, para todos los presentes. Al notar su escrutinio, la Inuzuka se inclinó ligeramente mientras se controlaba y susurró por la comisura de la boca. Necesitas niños de cierta edad para entender a Ino-kun, probablemente varones, explicó tras darse cuenta de que su hijo y la hija de Inoichi tenían la misma edad, más o menos unos meses. Decidiendo que esto era algo que tendría que preguntar más tarde, Inoichi lo dejó en paz por un momento, recostándose en su asiento mientras Sarutobi, recuperándose de su propia sonrisa burlona al ver a su eterno rival tan inesperadamente sorprendido, tomaba el control de nuevo. Disculpe, informante-san, pero ese es Shimura Danzo, uno de mis consejeros y, a pesar del parecido, no tiene parentesco con su malvado personaje de dibujos animados. Tsume volvió a temblar y tuvo que ocultar sus labios temblorosos con la mano, mientras Sarutobi se ponía más serio, observando al niño con una mirada severa y seria. Sin embargo, este no es lugar para frivolidades. Ha venido ante este consejo diciendo que tiene noticias de suma importancia para todos nosotros. Nosotros, en el consejo, escucharemos ahora lo que tiene que decir y juzgaremos por nosotros mismos la validez de sus afirmaciones. Espero no tener que decirlo, pero, un atisbo de instinto asesino se filtró mientras el Hokage se inclinaba hacia adelante en su asiento. El niño palideció ligeramente antes de recomponerse con un escalofrío. El castigo por hacerle perder el tiempo a un Kage y al consejo de clan que lo atiende es severo. La voz era bastante profunda para un niño, pero sus ojos todavía estaban ligeramente nerviosos mientras luchaba por mantenerlos en la figura repentinamente siniestra del Hokage frente a él. No es que pueda culparlo por eso, un Kage enojado de cualquier tipo es suficiente para hacer llorar a un hombre adulto, y mucho menos a un adolescente, si es que es tan viejo. Lo tengo, Hokage-sama.
Bien, Sarutobi se acomodó en su asiento y asintió, su intención asesina se dispersó como humo mientras volvía a su naturaleza habitual, más amable. Ahora bien, por favor dinos tú. El venerable shinobi fue interrumpido por un extraño ruido de raspado que hizo que el supuesto informante mirara a su alrededor confundido, aunque nadie más se movió. Debido a las tradiciones del clan y las técnicas que involucraban, la puerta de la sala del consejo en la aldea de la hoja probablemente era única en las naciones elementales en la medida en que podía abrirse con una pata o, si era necesario, una turba de Kikaichu trabajando juntos. Pasen. Gritó Sarutobi, inclinando la cabeza un instante después mientras Kuromaru se abría paso con la nariz y hacía una reverencia canina en señal de disculpa por su retraso. Tras analizar la situación con una mirada de su único ojo, el Ninken comenzó a escabullirse hacia el pie del asiento de sus compañeros, al borde de la sala del consejo, mientras Sarutobi se enfrentaba al niño que tenía delante e intentaba hablar de nuevo. Una vez más, la mala suerte jugó su papel. Aunque vio al Ninken quedarse paralizado por un instante, la necesidad de contener un estornudo repentino obligó a Inoichi a apartar la vista de la escena y, al forzar su vista, repentinamente nublada, hacia adelante en respuesta a los crecientes jadeos y gritos de alarma, se vio sumándose a la escena que tenía ante sí. Kuromaru era una sombra en movimiento, oscuridad con dientes mientras saltaba, golpeando a su objetivo con toda su fuerza y tirándolo directamente al suelo. En menos de un segundo, el llamado informante había sido abordado y tumbado, el Ninken mirándolo fijamente con cada colmillo al descubierto, la sorpresa y la ejecución de su salto tan perfecta que la silla sobre la que había saltado para tomar a su presa ni siquiera se había tambaleado y el ambú que supuestamente custodiaba al chico no había tenido tiempo suficiente para parpadear. Como era de esperar, se desató un caos silencioso cuando la mayoría de los ninjas reunidos se pusieron de pie de un salto, exigiendo a Kuromaru que se explicara y Atsume que controlara a su compañero. La propia Inuzuka gruñía con la lengua canina mientras Inoichi, esforzándose por controlarse, notó que los labios del niño se movían y vislumbró una sonrisa de dolor en sus labios. Fue lo suficientemente rápido, canalizando chakra a sus oídos a tiempo para escuchar. ¿Qué? ¿Qué dientes tan grandes tienes? ¿Qué? Antes de que pudiera preguntarse por qué alguien que miraba con desdén los dientes de un perro ninja descuartizado tenía motivos para ser, si no alegre, al menos sarcástico, se quedó medio sordo cuando Kuromaru, ignorando las crecientes exigencias a su alrededor, atravesó la atmósfera caótica con su voz áspera como un kunai en la mantequilla. Cambia, exigió, con un solo ojo encendido mientras presionaba más de su peso sobre el pecho del niño boca abajo, poniéndolos prácticamente nariz con nariz y haciendo que su presa jadeara y girara la cabeza hacia un lado, con el rostro arrugado por el disgusto mientras trataba de responder. Vale, deja de respirarme, graznó el niño, desesperado por alejarse del hedor y forcejeando inútilmente con sus patas, sujetándolo. Quítate, me estás apretando los pulmones a través de la espalda. Tras apoyarse en su oponente tendido un segundo más, Kuromaru se apartó y el supuesto informante respiró hondo, tosiendo con fuerza mientras se incorporaba a medias y miraba fijamente al deslumbrante sabueso ninja, aparentemente sin darse cuenta de que alguien más había descubierto su engaño y había golpeado la mesa con la mano, apretando los dientes con tanta fuerza que le fue imposible articular la verdad que sus ojos habían visto antes de que el niño disfrazado volviera a hablar y rompiera la ilusión por completo. Maldita sea, Patches, pesas 1 tonelada. Ante esas palabras, incluso antes de que la columna de humo emergiera para envolver la figura, se desató un verdadero caos. Los jefes de clan se reprocharon tardíamente no haber comprobado la figura que tenían ante sí en busca de la señal de chakra reveladora, o, en este caso, la ausencia de ella. Una vez más, habían subestimado al chico que apareció al dispersarse las volutas de humo, con ropa ligeramente demasiado grande para él, pero con una amplia y radiante sonrisa, y les había costado caro. Mientras el Jinchuriki tosía un poco más y se incorporaba con dificultad, aún sin recuperarse del todo del aplastamiento de Kuromaru contra el suelo, el consejo encontró su voz en Chouza, el Akimichi que formulaba la pregunta candente a fuerza de ahogar la competencia con sus impresionantes pulmones. Naruto, al igual que los otros shinobi a su alrededor, la voz de Chouza se desgarró exactamente a la mitad entre el alivio y la rabia al ver al que les había dado a todos tantas noches de insomnio literalmente reaparecer frente a ellos. ¿Dónde demonios has estado?
Ante esta demanda, la expresión del Jinchuriki vaciló en una sonrisa pálida y exhausta mientras gruñía una respuesta entrecortada. Su mano se deslizó fuera de la vista en uno de los bolsillos que habían formado el disfraz que le había servido también durante casi 3 meses. Buena pregunta, jadeó antes de recuperarse y controlar la respiración. Mira, toma, sacó algo del bolsillo y se lo lanzó al furioso Akimichi. Chouza lo atrapó con una mano carnosa. Dime. Mirando a lo largo de la mesa, Inoichi no pudo ver mucho, pero en el silencio que invadió la habitación, su amigo más corpulento volvió a hablar, su tono se suavizó. Era asombro en la voz de Akimichi. Permíteme reformular esa pregunta, exigió el gigante pelirrojo con voz sombría, sin romper el contacto visual con el Jinchuriki que había regresado mientras dejaba algo sobre la mesa frente a él. El sello que estaba en la parte superior del paquete era visible para todos y provocó varios jadeos en la asamblea, y menos aún en el propio Inoichi, que en nombre de los pozos más oscuros de Makai estabas haciendo en Kumo. Ah, ya sabes, esto y aquello. Conocí gente interesante, hice un par de amigos, viví aventuras de locos y vi casarse a una hermana mía, y también le metí el miedo a Kami a su marido. Pero no te preocupes, Naruto volvió a sentarse y sonrió, buscando algo más en otro bolsillo. Como buen artista, atraerlos, darles un par de cositas, traje algunos recuerdos. Toma, y Ashi-san, extendió la mano e Inoichi tuvo tiempo de ver un destello dorado brillar en la luz mientras volaba hacia la mesa. Pensé que te gustaría este. Fue muy sencillo para el Hyuga, sentado a la derecha de Inoichi, justo al lado de Koharu, recoger el objeto en el aire. Aunque Yamanaka no pudo ver qué era, pues Yashi se quedó inmóvil, como una estatua tallada en alabastro, mientras contemplaba lo que Naruto le había lanzado. El color que alguna vez tuvo en sus mejillas desapareció, dejándolo más pálido que nunca mientras apartaba lentamente la mirada del objeto hacia el chico que lo había entregado y, tras humedecerse los labios por un segundo, habló como si las palabras le fueran arrancadas involuntariamente. Pregunto por qué tengo que hacerlo, Naruto. El hecho de que Hyuga y Ashi, precisamente, hubiera olvidado sus reglas les dio una idea de la gravedad de la situación, mientras el líder del clan continuaba. Esto no es broma. El niño en cuestión pareció por un segundo estar a punto de ofenderse, pero pareció pensárselo mejor, con una expresión solemne en el rostro mientras negaba con la cabeza. Le doy mi palabra como futuro Hokage, no bromeo, Yashi-sama. El Lord Hyuga asintió, solo una vez, antes de hacer algo que todos los miembros del consejo presentes esa noche recordarían hasta el final de sus vidas. Obligándose a sí mismo a enderezarse, Yashi se puso de pie derecho antes de, después de encontrarse con el Jinchuriki a los ojos, inclinarse hacia adelante desde la cintura en una reverencia formal, un gesto de absoluto respeto hacia el huérfano del pueblo. ¿Qué demonios? La mente de Inoichi estaba completamente en blanco, boquiabierto y prácticamente desquiciado mientras observaba cómo la realeza virtual de Konoha se humillaba ante alguien a quien la gran mayoría de las masas sin educación consideraba menos que la suciedad de sus zapatos. Una sensación de incredulidad palpable resonó por toda la cámara, una emoción que afectó a todos, incluso a aquel a quien se dirigía el gesto, pues Naruto parecía tan paralizado como los demás, con los ojos abiertos y sin ver, mientras miraba boquiabierto junto con los demás. Nadie supo cuánto tiempo permaneció Yashi en esa posición. De hecho, le correspondió a quien menos tenía que decir resolver la situación mientras Shibi giraba su rostro encapuchado hacia el Hyuga que se inclinaba. Yashi-san, ¿puedo preguntar qué? Es algo que solo he visto una vez, dijo Yashi, igualmente inusual, interrumpiendo a su compañero de clan mientras se erguía, rozando con la manga de su túnica lo que parecían ojos sospechosamente húmedos. Abrió la mano y mostró un pequeño aro dorado, con un borde aplanado, en la palma. Una vez, y nunca lo he olvidado. He investigado el origen de la marca que firmó la sentencia de muerte de mi hermano y reconocería este anillo en cualquier lugar. Es único en su tipo y una reliquia familiar de una de las casas más nobles de Kumo. Colocó el anillo sobre la mesa, sin apartar la vista de su Byakugan mientras identificaba al dragón enroscado alrededor de la montaña, un sello que había causado tanta discordia y dolor en su clan. Volvió a imaginar al hombre que había llevado semejante objeto, con cientos de preguntas sobre cómo Naruto lo había poseído, incluso mientras terminaba la introducción del temido artículo. Es el anillo familiar del Sandaime Raikage. Atónito, esa era la única forma en que Inoichi podía describirse a sí mismo y al consejo en general ante esta revelación.
incluso para un shinobi que había vivido en la cuerda floja demasiadas veces como para recordar la idea de que Naruto, incluso siendo el ratón de la aldea de la hoja y adentrándose en lo que para él sería territorio virgen, pudiera haberse infiltrado en una de las aldeas más militares de las naciones elementales y arrebatarle una preciada reliquia del mismísimo dedo a su líder, era realmente alucinante para una mente tan prodigiosa como la suya. Naruto, por su parte, solo sonrió de nuevo, un poco más avergonzado mientras se rascaba la nuca, no acostumbrado a ser el centro de atención en circunstancias como esta como Sarutobi. Debía estar involucrado en esto. Inoichi lo decidió al instante tras ver el rostro del Hokage y la expresión a partes iguales de orgullo y astucia que mostraba. Si no lo estuviera, probablemente ya estaría en urgencias luchando contra un infarto. Se inclinó hacia adelante y volvió a hablar. Tienes gustos caros, Naruto-kun, admitió con despreocupación antes de juntar los dedos, anticipando ya la reacción que seguramente vendría a continuación y esperándola con ansias por más de una razón, así que, dejando de lado la explicación de cómo lograste llevar a cabo este atraco, estoy seguro de que tenía que haber una razón para que te dirigieras a la Tierra del Rayo, además de querer algunas joyas nuevas. Oh, sí, eso. Naruto se encogió de hombros antes de que su rostro se volviera más serio, desabrochando el botón superior de su camisa demasiado grande y sacando un trozo de papel, observándolo antes de volver a mirar al consejo. Bueno, no fue un viaje planeado, digámoslo así, pero al final me alegro de que haya sucedido. Resultó que yo, y sobre todo Konoha en su conjunto, teníamos bastantes razones para ir a las montañas esta vez. Una de las lecciones de Anko-sensei regresó a él y nunca estuvo más agradecido que en ese momento por haber podido aprenderla, sino dominarla. A pesar de cruzar miradas con Yashi, su capacidad para compartimentar su cuerpo significaba que lanzó la penúltima pieza de dinamita que sostenía hacia su objetivo. Tsume se sorprendió pero no tanto como para no poder atrapar el papel revoloteando y desplegar el pequeño pergamino que le había arrojado. Mirando subrepticiamente por encima del hombro del perro Nin, Inoichi vio el pequeño pero íntimamente familiar símbolo de un sello de almacenamiento tradicional antes de que Tsume pasara su pulgar sobre él y fuera destruido, reemplazado por una nube de humo cuando algo más grande cayó sobre la mesa del consejo. ¿Otro pergamino? Algunos recuerdos de su época en la academia, relacionados con bromas pesadas, así como algunos juegos tradicionales de fiesta para niños ninja, en los que los pergaminos sellados dentro de pergaminos sellados ocupaban un lugar destacado, pasaron por su mente mientras observaba a Tsume desplegar la hoja de papel, mucho más grande, revelando otro diseño ligeramente más elaborado. Eso fue todo lo que pudo ver antes de que el papel comenzara a temblar y mirara a un lado. Tsume. Al ver que ella no reaccionaba a su voz, se armó de valor antes de acercarse con cuidado y tocarle suavemente el brazo más cercano. La conmoción que la invadía por completo era fácilmente visible incluso para un aldeano. Si Yashi se había puesto pálido, el ninja perro estaba pálido. Tsume-chan, ¿qué? Nunca terminó, en cambio se quedó medio de pie cuando su compañera jefa de clan pareció desplomarse de lado en su asiento, aterrizando de rodillas mientras empujaba el pergamino para abrirlo, el prístino papel blanco cubriendo el suelo hasta que se desenrolló por completo, varios de los mismos diseños de sellos de almacenamiento visibles en el pergamino. Estaba a punto de hacer la pregunta que podía oír surgir de los otros miembros del consejo que no habían tenido una buena vista de lo que había sucedido, pero, cuando Tsume pareció mirar ligeramente hacia arriba desde su posición arrodillada, tal vez murmurando una oración silenciosa a Kami y los antepasados, las habilidades de observación de Inoichi finalmente se reafirmaron y se dio cuenta de algo sobre los sellos dispuestos ante él. 8. El número resonó alrededor de su cabeza como un trueno. ¿Hay 8 sellos? ¿Seguramente no es? Era una pregunta que nunca tuvo tiempo de terminar de formalizar. La mano con garras de Tsume golpeó el pergamino, su chakra estalló a través de las tintas reactivas sobre él, destrozando las construcciones de chakra pintadas y arrojando la carga que habían llevado desde Kumo de regreso a las cámaras del consejo en una explosión de humo y pelaje, rápidamente acompañada de gritos de alegría y el ruido de las mandíbulas del resto de los miembros del consejo cayendo mientras Tsume, con feroces lágrimas de alivio en sus ojos, simplemente envolvió sus brazos alrededor de la forma de 4 patas más cercana a ella y sintió que su corazón latía como un tambor mientras su nariz le contaba una gran cantidad de lo que había sucedido en el tiempo en que su manada había estado tan gravemente fracturada antes de esta inesperada pero también venida reunión. Había sido una dura lucha,
casi 3 meses y medio sólidos de preocupación constante y de vivir detrás de una piel que no era la suya, pero, mientras observaba a los ninjas más poderosos de la aldea intercambiar miradas entre él y donde uno de ellos estaba siendo virtualmente enterrado debajo del Ningen por el que, quizás tontamente, había arriesgado todo para ir tras él, Naruto no habría podido llamarse humano si no hubiera sentido un cálido resplandor de orgullo invadirlo mientras una sola oración, apenas 2 palabras, se repetían en su mente, cada vez sonando más gloriosa que la anterior. Misión cumplida. Naruto, esta vez el asombro en la voz de Chouza era inconfundible mientras miraba a los sabuesos ninja que habían regresado y a quien los había devuelto. Tú, el ninja, ¿los trajiste a casa? Era tal su alegría casi eufórica que Naruto ni siquiera pudo responder concisamente a esta cruda declaración. Sí, más por suerte que por buen juicio, pero fui el único que pudo cuando me di cuenta de lo que pasaba. Qué suerte que sí, abrió los ojos antes de mirar a la Kimichi, con un toque de seriedad en sus ojos, antes triunfales. Si hubiera sido más lento, habría acabado convertido en un pincho de ratón en lugar de solo un ratón. En ese momento, una de las voces del consejo, bastante menos consciente de las circunstancias únicas de Naruto que los jefes de clan y el Hokage, intervino mientras observaban al chico ante ellos a través de sus gruesas gafas con cauteloso respeto en su tono. No pretendo entender qué ha sucedido aquí, Uzumaki-san. Como todos en la hoja oculta, Omaru sabía quién era Naruto incluso sin haberle dicho una sola palabra desde que nació, pero creo que hay alguna explicación sobre cómo conseguiste no solo el Ningen perdido, sino también el anillo de un Kage rival. Sarutobi miró a su antiguo compañero. Un brillo regresó a sus ojos, que recientemente habían estado tan fríos y destrozados por las pérdidas que había sufrido su aldea. Muy cierto, Omaru-kun, pero creo que esa explicación puede esperar hasta que todos los presentes estén listos para escucharla, aconsejó, inclinando la cabeza hacia donde Tsume seguía arrodillada, abrazando a su manada, con lágrimas de alegría fluyendo libremente por su rostro y sobre sus tatuajes de colmillos. El líquido salado fue bebido por muchas lenguas extasiadas mientras los 8 perros ninja hablaban en su propio idioma con sus alfas. Kuromaru saboreaba sus aromas al encontrarse cara a cara con cada uno de ellos. Sin embargo, escuchar a Tsukage hablar de esa manera atravesó la euforia de Tsume y, por mucho que detestara dejar atrás a la manada después de tanto tiempo separados y con tantas preguntas por hacerles, se obligó a levantarse y secarse los ojos. No, esto es suficiente. Tenemos que saberlo. Kuro-kun, murmuró la primera mitad para sí misma antes de que sus ojos se abrieran de golpe y mirara a su compañero, el lobo tuerto levantando la vista desde donde estaba frotando su cuello contra el Ningen más joven presente, marcando al cachorro con el aroma de su legítimo clan y manada una vez más. Llévalos a casa. Te lo contaré más tarde. Dijo mucho más que eso, por supuesto, pero en un idioma que nadie más en la reunión, salvo uno, podía entender en absoluto, e incluso el que solo podía tenía una comprensión rudimentaria y pidgin del lenguaje bestial. Mientras Kuromaru asentía y ladraba algunas órdenes, el resto de los Ningen se alineaban a regañadientes después de darle un último lametón a su alfa de 2 patas. Cuando todos estuvieron reunidos, el veterano canoso los condujo a la salida de la sala del consejo antes de detenerse momentáneamente para girar la cabeza y fijar su solitario ojo en Naruto. Chico y Ningen se miraron durante un largo rato antes de que, con el equivalente canino de un asentimiento, Kuromaru apartara la mirada, golpeando la puerta frente a él con el hombro, ya que no se había cerrado bien cuando entró en la habitación lo que parecía una vida atrás, y guiando a su familia de vuelta por el pasillo hacia las calles de Konoha y, más allá de ellos, a su hogar. Mientras observaba a Ningen irse y escuchaba los ruidos reveladores de las garras en la piedra alejándose, Naruto una vez más se acomodó en su asiento y enfrentó al consejo tratando de no sonrojarse o retorcerse demasiado mientras se encontraba en el epicentro de la atención una vez más. Aunque esta vez, recordó las pocas veces que esto había sucedido antes y se dio cuenta con una ligera sacudida de que había una diferencia entre esto y casi todas las demás veces. Están mirando porque los ayudé, no porque los asusté o los avergoncé. Naruto-kun, como siempre, la voz de Hiji lo tranquilizó y lo obligó a mirarlo. El rostro del anciano irradiaba de nuevo la misma expresión de orgullo y agradecimiento que había visto allí la primera vez que le contó su historia al Sandaime al regresar a su aldea la noche anterior. Tienes la gratitud de la aldea y de Tsukage por las medidas que has tomado para proteger a su gente, ya sean de 4 o de 2 patas. Antes de que nadie, ni siquiera el siempre atento y taciturno Shikaku, pudiera descifrar este último comentario, Sarutobi continuó.
Aunque, como han dicho mis asesores, este consejo requerirá una explicación sobre dónde has estado y cómo lograste regresar con no uno, sino dos objetos que nadie en este edificio esperaba recuperar. ¿Podrías calmar nuestra curiosidad y explicarnos tanto las acciones relacionadas con tu desaparición como tus movimientos durante los últimos 3 meses, aproximadamente? Sin mencionar cómo lograste pellizcarle la cola al dragón así, retumbó Chouza, sin dejar de mirar el anillo frente a Yashi como si esperara que desapareciera en cualquier momento. No siento ningún cariño por la aldea de la montaña, pero los respeto en el campo de batalla, si no en ningún otro lugar. Kumo es una tierra implacable y sus ninjas y aldea están entre los más paranoicos del mundo. Como mucho, no deberías haberte acercado a tiro de flecha de las murallas sin que te detuvieran sus patrullas. Naruto asintió al escuchar esto, interpretando las palabras de Chouza y comparándolas con, muy cierto, los ninjas de Kumo que conocí eran muy hábiles, aunque no vi a muchos directamente, agradeció en silencio a Kami por ello, especialmente en la última y frenética carrera de regreso a la Tierra del Fuego con su invaluable carga y compañero a cuestas, pero aparte de eso, supongo que será mejor empezar por el principio o se perderán. Entonces, aplaudió antes de comenzar el primer acto de la obra que había sido el último cuarto de año de su vida, era una noche de Inuzuka, me había colado y esquivado un par de Ninken, lo siento, Uzumaki-san, la primera de varias interrupciones lo hizo detenerse de golpe, pero, como la mujer que hizo la pregunta parecía hacer una pregunta en lugar de exigir una respuesta, no reaccionó más que ladear la cabeza interrogativamente ante sus palabras, ¿a qué te refieres cuando dices una noche Inuzuka? Yo me encargo de esto, Naru-kun. Sarutobi tomó las riendas antes de que Naruto siquiera abriera la boca, volviéndose hacia su antiguo compañero y explicándole los detalles de la situación con soltura. Después de todo, no puedo evitar que Danzo se dé cuenta de la situación si no lo está ya, pero al menos puedo controlar cuánto sabe de los asuntos de Naruto. Tiene un acuerdo con los clanes por el cual se le permite entrar en sus tierras en ciertos momentos, aunque los detalles de lo que ocurre allí son asuntos de clan y no los he profundizado demasiado. Obviamente, la noche en que atacaron a los Inuzuka, fue pura suerte que Naruto-kun estuviera presente, aunque lo que pasó después lo sé tan bien como tú. Continúa, Naruto. Reconociendo una orden cuando se daba, el Jinchuriki hizo precisamente eso, mientras que los hombres con los que Sarutobi había estado hablando sintieron una vez más un atisbo de respeto hacia su adversario más antiguo a pesar de que no se notaba nada en su rostro. Muy inteligente Sarutobi, asuntos de clan, sin duda. Bueno, estaba en los terrenos, dirigiéndome a las estructuras exteriores del clan, cuando creí haber sido visto. Un ninja estaba en la hierba, cerca de un árbol, mirándome. Al principio pensé que me soltaría con la esperanza de sacarle algo de dinero extra, pero, uy. Vaya. Bien hecho por renunciar a una de tus estrategias. Se reprendió mentalmente mientras se pateaba el trasero. No importa. En fin, estaba a punto de entregarme y darme por atrapado cuando me di cuenta, el perro, incluso ahora, más de un cuarto de año después del suceso, Naruto no podía contener el temblor de su voz al revivir aquella primera vez horrible que vio algo más grande que un ratón o un conejo recién muerto frente a él. Ya lo había apuñalado. ¿Quién lo tuvo? No lo sé, nunca lo supe, Naruto negó con la cabeza al mismo tiempo que se secaba los ojos, lo escuché cuando uno de los Ninken en el recinto aulló y maldijo, solo tuve tiempo de preparar un jutsu para mantener mi trasero en una pieza. Duruzaki Atoro era un orgulloso shinobi del rayo, pero eso no significaba que fuera un hombre desalmado. Había lanzado el kunai antes de ver bien a dónde apuntaba y, al ver los enormes ojos del niño aterrorizado ante él, habría dado cualquier cosa por arrebatarle el kunai en el aire y llevárselo. Como si no pudiera hacer nada más que observar, un espectador impotente, vio la hoja letal arquearse hacia el objetivo. Con una lentitud espantosa, vio como la punta del proyectil se fruncía primero y luego perforaba la carne vulnerable. Los ojos del niño casi imitaban los del perro que había sorprendido durante su infiltración, y el rostro del niño moribundo se volvía hacia él, antes de que estallara en humo. ¿Qué? Atrapado completamente por esta repentina desaparición, Atoru perdió preciosos segundos antes de recordar dónde estaba y qué llevaba en su espalda. Si los lobos de Konoha lo atrapaban ahora cargando lo que contenía el grueso saco de cáñamo en su espalda, sabía que nunca dejaría estas tierras en pedazos más grandes que la uña de su dedo meñique. Ahora más que nunca, la necesidad de librarse de esta misión era primordial. Por el bien de un futuro mejor para su país, tenía que escapar, pero al mismo tiempo tenía que asegurarse de que no hubiera absolutamente ningún rastro de la participación de Kumo en este lío.
¿Y si eso significa que tengo que encontrar el maldito kunai que acabo de perder al eliminar a ese clon, que así sea? Y ese también era un clon de sombra. No había duda al respecto, reconoció al clon estallando en humo de chakra en lugar de descomponerse en su elemento base, una característica reveladora de ese Kinjutsu de Konoha. Así que si la información que tenemos sobre ese jutsu es precisa, eso significa que quien quiera que haya hecho ese clon podría saber dónde estoy. Ese fue un pensamiento escalofriante y no por primera vez Hatoru se encontró esperando devotamente que la división de inteligencia de Kumo se hubiera equivocado en esto. Solo especularon que el clon de sombra le permitió al creador ver a través de los ojos del clon hasta un grado limitado basándose en la observación de los ninjas de Konoha en el campo y cómo parecían tener alguna idea de posibles emboscadas o trampas después de que esos clones habían sido utilizados para activarlas, aunque todavía no tenían pruebas contundentes. Y no me quedaré para probar una maldita teoría. Dejando caer al suelo el saco que contenía su premio y la futura gloria de Kumo, y con paso ligero, el shinobi de Kumo cruzó rápidamente el suelo y siguió el camino del kunai, oscurecido como estaba por el humo. La urgencia le dio velocidad mientras escarbaba con rapidez pero cuidado entre la maleza hasta que, aliviado, distinguió un destello plateado a la luz de la luna y guardó rápidamente el kunai en su bolsa, sin soltar en ningún momento el jutsu que había desarrollado y que lo convertía en la elección perfecta para esta misión de rango S, asignada por el mismísimo Raikage. Como Jounin recién ascendido, esto era un gran honor y Hatoru había permanecido firme ante el escritorio del gran hombre hasta que el propio Sandaime prácticamente le ordenó que se relajara. Como había explicado el Sandaime, a Kumo aún le faltaban muchos de los linajes que disfrutaban sus competidores y Hatoru estaba en una posición perfecta para ayudar a rectificar ese desequilibrio con el jutsu que instantáneamente le dio una ventaja en la infiltración. Hatoru, como muchos en Kumo, había nacido con una afinidad elemental por el rayo. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus compañeros shinobi, en lugar de invertir este chakra en jutsus de destrucción masiva altamente visibles, siguió un camino diferente y, por accidente, desarrolló la que ahora era su técnica distintiva. Mediante el uso de cantidades precisas pero constantes de chakra de rayo emitido a escasos milímetros de toda la superficie de la piel, cualquiera que usara este jutsu ionizaba instantáneamente cualquier materia orgánica que entrara o, aún más importante, saliera de su espacio personal. Como el ninja cazador que lo entrenó había admitido a regañadientes, su jutsu le permitía no mudar de piel, no perder cabello y, en esencia, no dejar rastro de olor mientras usaba lo que era, en esencia, una técnica de rango C bajo como mucho, pero una que solo un ninja con una pequeña reserva de chakra y un control de chakra muy refinado podía usar con eficacia. Por eso me dieron esta misión. Ni siquiera los sabuesos de la noche pueden rastrear lo que no pueden oler. Pensó el ninja de Kumo mientras guardaba su arma y buscaba el saco que había abandonado. De todo lo que tenía la máquina de guerra de Kumo, le faltaba un sello que les permitiera transportar criaturas vivas en pergaminos. Así que, hasta entonces, estoy atrapado arrastrando estos peludos cadáveres como si fueran un bulto de ropa sucia. Madre mía. Tuvo que tragarse una palabrota al tener que levantar el saco con mucha más fuerza de la que esperaba. ¿Soy solo yo o estos tipos se han convertido en roca de repente? ¿Debo de estar más nervioso de lo que pensaba? Tan pronto como volvió a su tamaño normal después de que Jiji le explicara a los que no sabían lo que realmente hacía Suenge y pidiera una demostración, Naruto continuó donde lo había dejado. Es un hábito que Aburame-san me ayudó a adquirir, explicó Naruto, asintiendo hacia Shibio antes de continuar, cuando me pillen, me transformo en ratón y uso el humo y la confusión para intentar escapar. En realidad, era algo más que eso. Su consejo fue crear un clon de sombra y luego usar el enje del ratón para asegurarme de tener una oportunidad de escapar mientras el malo iba a por el clon. Aunque era cierto, Naruto no fue tan estúpido como para decirlo en voz alta con oídos desconocidos escuchando la conversación, y esta vez, por suerte, funcionó. El kunai que me lanzó me falló por poco y, cuando me orienté, debió asumir que era una especie de distracción o distracción. Estaba a punto de escaparme, de intentar correr, cuando lo oí soltar algo pesado y sentí una sombra moverse sobre mí. Mientras él estaba ocupado haciendo lo que fuera, corrí hacia lo que había dejado caer. Fue entonces cuando lo comprendí todo. ¿Cómo? Naruto se tocó el costado de la nariz.
Llevo en tierras Inuzuka unos 9 meses y sé a qué huelen los Ninken, y en forma de ratón mi olfato es aún más agudo de lo normal, admitió, encogiéndose de hombros para disimular el recuerdo de la preocupación y la conmoción que le roía el estómago mientras trepaba entre helechos y maleza en la oscuridad, siguiendo su memoria y luego su olfato hacia donde había caído el saco, y sintiendo un nudo en la garganta al darse cuenta en un instante de lo que había dentro. Pero cuando me di cuenta de que debía de ser él quien mató al Ninken, también supuse que debía de intentar robarlo. La verdad es que no pensé, no recuerdo bien qué me pasaba por la cabeza. Debí de mordisquear el saco por una esquina y meterme dentro. Lo siguiente que supe fue que debía de haber vuelto y nos había recogido a todos. Allí estaba yo, en el fondo de un saco, cubierto de perros ninja desmayados. Créeme, he tenido viajes más cómodos. Pero en ese momento agradecí que no notara la diferencia de peso. Se oyó un resoplido desde la mesa y él miró hacia la anciana sentada junto a Gigi, que se subió las gafas por la nariz y lo observó. Dudo que cualquier ninja, por experto que sea, note el peso de un solo ratón en un saco lleno de Ninken, y menos aún cuando tiene una prisa desesperada. ¿Eh? Pero debería perdón, se rascó la nuca de nuevo con timidez, haberle explicado el Enge un poco mejor. Cuando cambio, mantengo mi peso original, así que debería haber notado algo tan pesado como yo que presionaba el saco. Tuve suerte de que no lo hiciera. Y todos lo éramos. Lo que se me escapa, dijo Shikaku, como siempre, en un tono lento y arrastrado que sugería que sus labios luchaban constantemente para moverse lo suficiente y dejar salir las palabras, al igual que sus párpados siempre parecían esforzarse por mantenerse suspendidos por encima de estar completamente cerrados, es como el Inuzuka logró olerte pero no siguió el rastro de él, supongo, Shinobi de Kumo. No lo sé, nunca lo supe, Naruto negó con la cabeza, levantando las manos. No vi nada más durante no sé cuánto tiempo. Solo recuerdo que me zarandeaban dentro de la bolsa, que los ninjas me caían encima continuamente y, en general, sentir como si la mitad del clan Hyuga me estuviera revolviendo en su foso de ropa. Yasuo logró mantener la cara completamente seria ante esta imagen mental, aunque se irguió, preguntándose qué diría el Uzumaki a continuación. Ni siquiera sé a dónde fuimos ni con quién estábamos. Sigo sin oír bien cuando me he convertido en un ratón. Creo que nosotros, o al menos el saco en el que estaba, estuvimos en una carreta parte del tiempo, pero cada vez que abrían el saco solo sacaban a un perro a la vez. Debieron de alimentarlos, beberlos y drogarlos porque ninguno de ellos se despertó durante todo el viaje, así que pude correr y permanecer oculto debajo de ellos. Oí y olía gente a mi alrededor. Pero lo que decían era un misterio. Lo único que podía hacer era intentar soportarlo todo hasta que pudiera averiguar a dónde nos llevaban. Así que así fue como lo lograste. Básicamente te subiste a Kumo a lomos de uno de sus propios ninjas. No, y tuve suerte de salir antes de cruzar las puertas. Me dio tiempo para prepararme, respondió Naruto a la suposición de Chouza con una respuesta propia, ahora más sería al recordar la aldea dragón, llamada así por su afinidad con el elemento rayo. Sabiendo lo que sé ahora, puedo decir con seguridad que entrar en esa aldea así habría sido una sentencia de muerte. En cuanto me transformara en mi forma normal, me habrían descubierto y atrapado antes de poder orientarme. No, esperé hasta, bueno, no estoy seguro de dónde terminamos exactamente, pero podía oler humo de leña cerca, oí crujidos y supuse que quienquiera que nos llevara estaba haciendo una fogata, debía haberse detenido a pasar la noche. Me escabullí entre los ninjas y salí por el agujero que había hecho antes, después de comprobar lo mejor que pude que era seguro. Por suerte, salí a la sombra de la bolsa, de espaldas al fuego. Gracias a eso pude mirar a mi alrededor sin que nadie me viera a mí ni a uno de los ninjas del escuadrón. Estaba sentado a unos metros de mí, a la distancia justa, iluminado por el fuego. Los ojos de ratón no son tan buenos como los de una persona a distancia, y menos contra objetos que están más arriba, pero por suerte, este tipo llevaba la diadema en el brazo y pude ver el patrón a la luz del fuego. Los dos unían cosas rectangulares y un pequeño círculo. Por un momento pensé que era Iwa, pero luego recordé que los suyos parecen montañas, así que me di cuenta de que tenía que ser Kumo. En ese momento, un chirrido muy lento rasgó la atmósfera mientras las garras de Tsume arañaban involuntariamente la superficie del escritorio frente a ella. Aunque había reconocido a los autores del crimen contra su clan desde que Chouza le mostró el símbolo en el paquete de píldoras robadas, que se lo confirmaran así fue una vara de hierro al rojo vivo tanto para su orgullo como para su ansia de venganza. Esforzándose por no dejar escapar un gruñido en su voz, la Inuzuka se giró para mirar hacia arriba de la mesa.
Okage-sama, dijo sin mover los labios, con los músculos de su rostro tan rígidos e inflexibles como los de sus manos, esto es demasiado. Antes se podía excusar como ignorancia, pero esto es una prueba de la traición de Kumo y sus políticas de secuestro de linaje. Ya no puede haber diplomacia. Te lo pido, Sarutobi, libéranos. Había una luz infernal en sus ojos, el fuego de un depredador herido que ahora busca venganza en lugar de presas o deporte. Deja ir a la manada y los ríos del rayo se teñirán de sangre y lágrimas en un mes. El Sandaime se puso de pie tan rápido que la mayoría de los presentes en la cámara lo pasaron por alto. Retírate, Tsume. Los dos shinobi se miraron fijamente y, aunque ella sostuvo la mirada del dios shinobi durante largos segundos, finalmente la voluntad tras esos iris de acero sometió su pasión por la venganza y el jefe de la casa de los perros bajó la mirada. Este no es el momento ni el lugar para discutir nuestro próximo movimiento. Debemos tener toda la información antes de poder volver a planear. Pero te prometo una cosa. Estoy de acuerdo contigo en una cosa. Había una mirada penetrante en su mirada mientras miraba hacia adelante y señalaba a su ahijado adoptivo. Esto es demasiado lejos. Sigue adelante, por favor, Naruto-kun. El Jinchuriki parpadeó un poco ante la velocidad con la que el anciano intimidó a uno de los miembros más volátiles de su consejo antes de girarse y dirigirse a él como el abuelo que Naruto conocía, pero rápidamente se recuperó y retomó su historia donde la había dejado. Bueno, una vez que me di cuenta de eso, también supe que estaba en un aprieto. No tenía ni idea de dónde estaba, cuánto tiempo había pasado desde que me habían robado el Ninken ni nada por el estilo. Además, había shinobi, al menos dos, entre el Ninken y yo, y sé que aún no soy lo suficientemente bueno como para enfrentarme a un genin en una pelea, y estos dos no eran genin. En cambio, decidí que lo mejor era mantenerme agachado y obtener información. No podía volver a la bolsa porque si lo hacía, corría el riesgo de que me llevaran a la aldea Kumo y me vieran en cuanto sacaran el Ninken de la bolsa. Fue bastante fácil escabullirme y había algunos árboles alrededor. El campamento estaba bastante apartado. Me agaché bajo la raíz de un árbol y me quedé allí hasta la mañana. ¿Estuviste despierto toda la noche? Sí, logré dormir un poco en el saco de dormir, y hacía frío esa noche, así que dormir habría sido difícil de todas formas, le explicó al otro asesor, el hombre de las grandes gafas cuadradas, que lo observaba solemnemente desde el flanco del Hokage, pero cuando llegó la mañana, los ninjas empacaron y se fueron. Esperé, no sé cuánto tiempo, antes de soltar mi enje. Resultó ser un error. Tardé 15 minutos en estirarme para que se me quitaran los calambres después. Me lo imagino, dijo Sarutobi secamente. Muy cierto, ni siquiera en mi juventud habría querido quedarme en un Kampequina Enge de algo tan pequeño durante tanto tiempo, y mucho menos a estas alturas de mi vida. ¿Qué hiciste después? La expresión del Jinchuriki era tan inexpresiva como su voz. Encontré y utilicé un árbol conveniente. Aunque nada podría ni se acercaría a imitar la satisfacción de un tazón de ramen Ichiraku bien hecho, después de Kami sabe cuánto tiempo envuelto en un saco sin nada remotamente cercano a la privacidad o incluso espacio para responder al llamado de la naturaleza, Naruto se inclinó a creer que la pura dicha de aliviar una vejiga dolorosamente llena estaba en un cercano segundo lugar. La expresión eufórica en su rostro durante largos y gloriosos momentos mientras cubría el agujero que había hecho como le habían mostrado. Si alguna vez regreso a Konoha, necesito recordarme a mí mismo que realmente le debo a Flea por enseñarme ese jutsu. Kage Bunshin es el mejor, pero Chikyukawa no Jutsu le sigue de cerca. Ahora, decidió mientras colocaba de nuevo la manta de hierba que el dotón de rango E había retirado del suelo como resultado de necesidades naturales largamente pospuestas. Siguiente tarea. Lavarme, ponerme la mascarilla y después de eso, orientarme. El tiempo era esencial. Aunque el campamento que el ninja de Kumo había abandonado parecía desierto, Naruto sabía lo suficiente sobre mirar bajo la superficie como para no dar por sentado que se quedaría así. Ahora mismo era un niño solitario en territorio enemigo, apestaba como si hubiera vivido en una perrera la mayor parte de su vida y estaba cubierto de pintura de camuflaje descascarada. No era una buena situación para intentar salir con la suya si se desestabilizaba y terminaba siendo aprehendido. Por suerte, incluso sus ojos y nariz de ratón habían visto y olido vapor antes, ya que el ninja había preparado el desayuno antes de partir, así que había agua cerca. Invocó a un clon para que vigilara y respiró hondo varias veces después para asegurarse de no sufrir ningún efecto negativo debido a sus últimas noches difíciles.
Naruto sacó rápidamente un pergamino del bolsillo de su uniforme de infiltración y examinó su contenido, abriendo lo que necesitaría para los próximos minutos y entregando el objeto más importante al clon con una instrucción cortante y seca. Léelo, memorízalo y haré lo mismo cuando regrese. 2 cabezas y todo eso. Bien, vete. Si alguien viene, reviento. El original asintió y salió a toda velocidad hacia el ruido del agua corriendo que se oía a la izquierda. La frialdad del arroyo poco profundo y de corriente rápida lo hizo jadear. Si hubiera estado más frío, habría jurado que habría habido trozos de hielo en el agua, un legado del glaciar del que debía haberse originado el arroyo. Desnudándose rápidamente, Naruto recogió puñados de agua y se lavó rápidamente, restregando el barro que se había manchado en la cara para ayudar a infiltrarse en los terrenos de Inuzuka y lavando el olor canino antes de ponerse su ropa nueva, desprecintada dentro del pergamino y traída con él solo para este evento. Eran demasiado grandes para él, demasiado grandes, pero en un minuto eso no importaría mientras repetía mentalmente las mismas 2 palabras una y otra vez en su mente, el recuerdo cristalizándose en un enfoque cada vez más claro. Con su respiración calmada miró al agua y observó su propio reflejo de cerca, las 2 palabras aún en su mente mientras juntaba sus manos, los sellos se formaron lentamente pero sin pensamiento consciente mientras Uzumaki Naruto cerraba los ojos y sentía que la técnica tomaba control. Y entonces se encontró mirando el agua clara y fría directamente a los ojos de un extraño que le resultaba muy familiar. La nueva figura que estaba sentada donde una vez se había sentado Naruto, la misma que Kuromaru había visto a través e interceptado, sonrió al otro lado de la cámara al consejo antes de hacer un movimiento como si se quitara la gorra. Gracias, estaré aquí toda la semana y todas las donaciones son bienvenidas. Avísales a tus amigos, avísales a tu familia, el Kyaraban Komaru-Zaki estará en la ciudad hasta nuevo aviso. Una lección por la que siempre estaré agradecido a Anko-sensei, admitió el niño, mucho más alto y espigado que el Naruto que todos los presentes conocían, con una expresión de cariñoso recuerdo. Siempre lleva al menos 3 máscaras contigo. ¿Anko? ¿Como en Mitarashi Anko? Esa es la única, y por suerte, la única, admitió el ahora nombrado Zaki a un Koharu atónito antes de mirar rápidamente por encima del hombro, como si temiera que la señora serpiente saliera deslizándose malévolamente de la mampostería para castigarlo por sus duras palabras. Me enseñó todo lo que sé sobre enmascarar y escribir un alias decente. ¿Qué demonios? Me ayudó a reconstruir a Maumaru-Zaki desde el principio. Me llevó mucho tiempo, pero viendo cómo esta máscara me mantuvo vivo y de una pieza desde el día que me la puse, diría que es una maestra excelente. De hecho, reflexionó Danzo, la primera palabra que Naruto le había oído decir y que le envió un escalofrío sin control por la columna, tenías el material necesario para esto, el personaje de Zaki sellado en ti. Siempre llevo, y de ahora en adelante llevaré, una máscara de protección en todo momento. No solo me ha salvado el pellejo a mí, sino a muchos otros, como viste antes. Y lo volveré a hacer en un minuto, aunque con cuidado. No arruines la sorpresa ahora, aunque no entiendo cómo resiste la tentación. Así que me vestí, volví al campamento y releí la historia de la máscara. Había algunas lagunas relacionadas con lo que estaba haciendo en Kumo, pero planeaba investigar un poco para obtener la información que necesitaba. Por lo que pude ver, estaba listo. Quemé toda la ropa que llevaba en el saco, así como la historia de la máscara y cualquier objeto sellado que llevara encima y que no pudiera explicar fácilmente, y luego partí hacia donde esperaba que hubiera algún tipo de civilización. ¿Pero por qué? Chouza miró a su alrededor mientras su voz interrumpía la de Uzumaki, aunque era difícil imaginar que el rostro irónico y mundano del adolescente fuera el mismo niño rubio de ojos abiertos con el que estaba tan familiarizado. ¿Por qué no trataste de volver directamente a casa, de vuelta a Konoha? Porque no sabía dónde estaba exactamente. Mi objetivo original era llegar a algún lugar, incluso a un pueblo, y ponerme al día con los chismes. Si lograba averiguar dónde estaba, podría planear mi siguiente movimiento y, seamos sinceros, uno esperaría que un Kyarabanko se fijara en los rumores de la calle como una mosca en los establos de Nara. Racionalizando esta historia en su mente, Sarutobi sintió que entrecerraba los ojos por un momento. ¿Y cómo llegaste a conocer tanto la obra de los Kyarabanko? De hecho, ¿cómo sabes quiénes son? ¿Recuerdas el carnaval que llegó a la ciudad, tanto el más reciente como el anterior? Mientras el Hokage asentía, Naruto también lo hizo justo antes de explicar. Bueno, esos fueron los 2 primeros a los que fui. En ambas ocasiones estuve con la familia Asuada y en ambas ocasiones pasamos una noche fantástica.
Sin embargo, lo que no sabían era que cuando tenía la oportunidad, es decir, cuando podía escabullirme de Ten-chan un minuto, les preguntaba a los trabajadores de la caravana y a los artistas sobre ellos mismos. ¿De dónde venían? ¿Cómo se involucraron en la vida nómada y todo eso? Todo para ayudar con la máscara de Maumaruzaki. Gracias a ellos, después de que contaran todos los viejos chistes sobre que a los niños no se les permitía escaparse y unirse al circo, descubrí el Kiarabanko y me di cuenta de que era perfecto, o al menos, una tapadera casi perfecta para una máscara. En cuanto pude, anoté lo que había oído e integré partes de la historia en la historia, por así decirlo, de Zaki. Pero, disculpe mi ignorancia, Yashi inclinó la cabeza, con los dedos aún aferrados a la pequeña banda de oro que Naruto le había lanzado, una representación y, si el destino lo favorecía, quizás una forma de reconciliarse con los parientes de sus hermanos en la casa secundaria, que esos son realmente los Kiarabanko. Naruto, o al menos su rostro actual, se giró hacia el señor Hyuga con una sonrisa taimada. Son los niños de las caravanas, nacidos en grupos itinerantes. Por supuesto, un grupo típico de carnaval, circo o kabuki no puede con tantos jóvenes a la vez. Es muy fácil que estorben, se lastimen o simplemente se olviden de ellos y los dejen atrás accidentalmente cuando el espectáculo continúa. En cambio, la mayoría de estos niños son abandonados en hogares especiales, parecidos a orfanatos, dirigidos por antiguos trabajadores del carnaval que ya no pueden seguir viajando, en su mayoría maestros de ceremonias jubilados o antiguos artistas principales de grupos de kabuki. Existe toda una red de estos hogares, que se extiende por las naciones elementales y está financiada por los propios carnavales, aunque desconozco cómo funciona exactamente el sistema. Lo único que pude averiguar fue que los niños en estos hogares no suelen tener la mejor reputación, a menudo considerados poco más que vagabundos acampados, y que cuando tienen la edad suficiente, a menos que sus padres biológicos los reclamen, la mayoría de los Kiarabanko se van a vagar por los caminos del mundo, trabajando o, si es necesario, robando a medida que avanzan hasta que conocen un espectáculo ambulante en el que pueden convertirse en aprendices. Me sonaba injusto pero, cuando lo pensé y especialmente cuando lo viví, me di cuenta de que era así porque tenía que ser. La vida en la carretera les enseña a estos niños muchos de los trucos del oficio que usarán en el ring, trucos que podrían hacer que incluso un shinobi se pregunte cómo lo hicieron. Después de tomarse un segundo para procesar esto, y menos aún la idea de un Jinchuriki de entre todas las cosas llamando a las vidas de otras personas inherentemente injustas, Yashi asintió y permitió que Naruto, o Zaki como parecía ser ahora, continuara su relato. Así que ahí estaba yo, en medio de la nada, sin nada en el bolsillo salvo unos cuantos frascos de maquillaje destartalados, un par de yo y una ballesta vieja. Perfecto, nadie me habría mirado dos veces si me hubieran visto, salvo quizás para comprobar que no les iba a disparar. El campamento estaba a unos kilómetros de una carretera. Seguí el camino que había visto tomar al ninja y llegué en una hora más o menos. Bajar por allí fue bastante fácil. Llegué a una aldea después de unas horas de caminata y, bueno, recibí algunas miradas extrañas, pero el bar de la esquina me sirvió comida y un vaso de agua fría siempre que dejara el arco detrás de la barra. Comí allí, me di cuenta de dónde estaba y cogí algunas cosas mientras comía. Estas dos asas de sartén, se tocó las orejas, que parecían un poco más grandes de lo normal, la herramienta más preciada que puede tener un Kiarabanko, te enseñan un montón de cosas en el camino. Después de comer y oír lo suficiente para, continuando con esto, tuve que conseguir lo último que necesitaba del camarero. Al levantar la vista de sus gafas, el hombre musculoso contó despreocupadamente las monedas que la figura más pequeña y delgada dejaba caer en la barra con ojo experto y notó, con cierta sorpresa, una ligera protuberancia entre el cobre. Extraño, él no parecía de ese tipo. Gracias, murmuró bruscamente, colocando los frascos limpios debajo de la barra, la ballesta, ¿verdad? A menos que tengas algo mejor ahí abajo que puedas darme. La respuesta fue cortante y suficiente para provocar una leve risita del camarero mientras se agachaba para buscar el arma que le había confiscado a su cliente. No hay tanta suerte. Solo los shinobi y los samuráis van armados con armas de alta calidad en esta tierra y no he visto a uno de ellos desde hace algún tiempo, no es que tengan alguna razón para permanecer en un charco de humanidad como este. Eres un poco duro contigo mismo y con tus semejantes, ¿no? Hasta ahora no he visto nada que me desanime. Entonces agradece que no te quedes aquí mucho tiempo, a pesar de su semblante duro, la figura tatuada era lo suficientemente observadora como para reconocer a un viajero en cuanto lo veía y había visto al niño.
Si es que aún se le podía llamar así, solo Kami sabe lo que pasa con estos niños después de que sus supuestos amos acaban con ellos. Desde el instante en que entró en el bar, apuesto a que para cuando cayera la noche estarías como loco buscando a alguien que pudiera siquiera entender un chiste, y mucho menos contarlo. Sus ojos verdes se entrecerraron con alegría. Quizás, pero estoy seguro de que un hombre como usted me habría salvado de volverme completamente loco, parece bastante astuto. Los halagos no llevan a ninguna parte. Sin embargo, incluso mientras se cruzaba de brazos, el camarero no pudo evitar que una leve sonrisa de suficiencia se extendiera por su rostro ante el cumplido. Aunque puntos por intentarlo. De todos modos, parece un hombre que sabe a dónde van los caminos desde aquí. Estoy buscando a Kumo, ¿qué camino debo tomar desde aquí? Ante eso, el camarero dio un silbido bajo y por un momento Naruto temió lo peor, que había cometido un error que lo haría terminar en la cárcel hasta que los ninjas vinieran a recogerlo por husmear, pero afortunadamente la figura más alta no se dio cuenta mientras continuaba. Eres valiente. No muchos intentan hacer sus pinitos en la aldea de las nubes. Ah, pero como dice el viejo refrán, un corazón débil nunca conquista a una dama. No es que busque problemas ni conflictos ahora mismo, pero me conformaría con un papel secundario en cualquier caravana con el temple de establecerse en las fauces de la aldea del dragón. Una segunda risa áspera siguió y Naruto, conocido ahora y en el futuro previsible como Zaki, hasta que pudiera regresar a la Tierra del Fuego, respiró de nuevo. Ja, y si sobrevives allí lo suficiente como para que te recoja uno, te lo mereces. Un brazo musculoso y peludo señaló hacia la puerta del bar, mientras su dueño hablaba. Son 2 días de camino, pero si te quedas por ahí, puede que haya un comerciante que vaya por ahí. Si no, gira a la derecha, sigue el camino hasta que se bifurque y sigue el de la izquierda. Tardarás medio día, pero no te desvíes y deberías encontrar señales de Kumo desde allí. Creo que la primera señal está justo al lado de un árbol alcanzado por un rayo, negro y quemado como el corazón de un Kirian. Zaki se estremeció. Ay, no hables tan alto, Okami podría pensar que estás desprestigiando a los rayos. Entonces, colocando la ballesta al hombro, el adolescente agachó la cabeza y se dispuso a marcharse. Hace un buen día, sale el sol a pesar del frío y creo que podría llegar en un día y medio. Si vuelvo por aquí, te lo contaré. Hazlo, siempre y cuando pagues con tu comida y bebida mientras lo haces. Mientras tomaba y pulía un vaso nuevo, el camarero oyó que la puerta de su local se abría y cerraba. El joven se marchó sin decir nada más, dejándolo solo con sus clientes habituales. Resultó que Zaki tardó mucho menos de medio día en llegar a la primera señal hacia Kumo gracias a un rápido trueque para conseguir pasaje en la parte trasera de la carreta de un granjero, sentado sobre fardos de heno y manteniendo el equilibrio con la ballesta en el regazo, atento a los bandidos que incluso el granjero y su hijo admitieron que era improbable que aparecieran tan cerca de la aldea ninja, ya que Kumo se encontraba bastante cerca de la frontera entre las tierras del rayo y la escarcha precisamente para proteger las rutas comerciales del daimyo. Saltando de la parte trasera de la carreta y agradeciendo a los trabajadores agrícolas buena suerte para el resto de su viaje, Zaki leyó las señales grabadas en la suave tierra y, siguiendo la flecha, cuadró los hombros y partió hacia su destino. En realidad, esperaba que lo detuvieran mucho antes de llegar a las puertas de la aldea ninja, pero para su asombro, justo cuando el sol se escondía tras una de las laderas montañosas que bordeaban el vertiginoso terreno, coronó una ligera elevación, se secó un poco el sudor de la frente y parpadeó al ver las 2 puertas ante él y el sello tallado en la roca desnuda que las flanqueaba. La señal de Kumo. Aquí está la aldea del rayo. Lo logré. Bueno, tuve la sensación de que me vigilaban la mayor parte del tiempo, pero como no me detuvieron, supongo que pensaron que no representaba una amenaza, así que al menos eso bastó. Respirando lentamente, no solo por los nervios, sino también porque los caminos que había recorrido no eran los senderos llanos y lisos a los que estaba acostumbrado, sino más bien más sinuosos entre colinas y valles. Zaki se acercó a las puertas principales, entrecerrando los ojos al creer ver movimiento en la base al acercarse. Esto se confirmó cuando un ninja apareció de lo que debe haber sido una puerta oculta, construida en la roca del camino y, bajo la mirada del defensor de las aldeas, Zaki se aseguró de que su ballesta estuviera bien colgada de su espalda, completamente inofensiva ya que no había forma de que pudiera haberla sacado, cargado y apuntado antes de que el shinobi, o kunoichi, se dio cuenta cuando se acercó lo suficiente para distinguir más detalles del ninja que esperaba, pudiera usar la fina espada a su lado para matarlo. Buenas noches, ninja-san, saludó alegremente, levantando una mano con una amplia sonrisa en su rostro. He estado caminando y cabalgando todo el día para llegar aquí.
¿Alguna posibilidad de una almohada y una manta para pasar la noche? Eso depende, respondió con unos ojos tan vacíos e inexpresivos como el banco de rocas que los rodeaba. ¿Quién eres y cuál es tu negocio en Kuno? Yo, soy el daimyo del país de la escarcha, estoy de visita, ¿no? Hizo todo lo posible por parecer inocente y decepcionado mientras la kunoichi simplemente entrecerraba los ojos. Esperaba que eso te molestara, debes tener hielo en las venas incluso para ser shinobi. En fin, Maomaru Zaki, estoy aquí buscando trabajo suficiente para mantenerme hasta que llegue un buen espectáculo itinerante y me ofrezca una pasantía en sus actuaciones. Espectáculo itinerante, repitió sus palabras como una kimichi haciendo rodar un nuevo y ligeramente desagradable bocado en su boca. Su expresión cambió por primera vez a una ceja levantada cuando hizo la conexión. ¿Eres uno de esos mocosos de lona? Culpable de los cargos. Kiara Banco, mocosa de lona, ladrona de caminos, oí la mayoría y me han llamado a todos, admitió Zaki con desenfado antes de ponerse un poco más seria. Aunque, al contrario de lo que muchos piensan, no todos somos carteristas, así que no hace falta que revises el cambio mientras estoy cerca. Necesito tener las dos manos pegadas al cuerpo para practicar mi oficio. Ahí lo tienes, sabía que podrías sonreír si te esforzabas lo suficiente. A pesar de sí misma, apenas una cuarta parte de esa expresión se había asomado a los labios de la kunoichi, y aunque la alisó, no había esperanza de que la ocultara a tiempo. En lugar de eso, golpeó la espada que colgaba en la vaina a su lado antes de volver a hablar. Bien, odiaría tener que embotar mi espada en tus escuálidos huesos. Casi sonrió de nuevo mientras Zaki se esforzaba por parecer exageradamente inocente, pero ¿por qué aquí? Tendrías más suerte en fuego, o incluso en las ciudades civiles que aquí. No hay muchos espectáculos por aquí. Muy cierto, eso nos dijo nuestra vieja Kaa-san antes de que partiera en busca de fortuna, admitió antes de encogerse de hombros, pero también dijo que solo los mejores espectáculos pueden curtirse en Kumo. Tienen los estándares más altos. Si un maestro de ceremonias de por allí me elige, lo tengo hecho, tendré la mejor ventaja y, con suerte, algún día podré convertirme en maestro de ceremonias. Entonces, aplaudió, frotándose las manos con regocijo, ¿hay alguna posibilidad de entrar? Quizás mañana. Demasiado tarde para intentar procesarte ahora. Incluso los burócratas tienen que dormir a veces, admitió la kunoichi encogiéndose de hombros levemente. Tenemos alojamiento aquí para gente como tú que llega tarde. Te enviaremos al pueblo mañana al amanecer. Mientras se daba la vuelta, obviamente esperando que la siguiera, Zaki simplemente se puso en fila y miró a su alrededor mientras lo conducían a través de una puerta lateral excavada en la estructura principal y señaló un edificio largo y de techo bajo excavado en la roca. Tiene mejor pinta que algunos de los alojamientos en los que he estado desde la primavera, murmuró, lo suficientemente alto como para que ella lo oyera antes de ver a un par de nuevos ninjas Kumo salir de lo que supuso que era la caseta de vigilancia del área de espera y el amplio y llano campo cercado junto a ella. Eso debe ser para los caballos y los carros por si consiguen pasar un convoy comercial o una entrega importante. Entonces, ¿dónde tengo que firmar y dónde puedo bajar la cabeza? Muy temprano al día siguiente, Zaki le dio un pequeño susto a uno de los guardias supervisores de Kuno al casi chocar con él en el corredor principal del centro. Oh, eres tú, Zaki-san, ¿verdad? Si digo que sí, ¿guardarás el cuchillo? Lo siento, volviendo a colocar su kunai y recuperando su aspecto profesional, el Chunin volvió a hablar. No esperaba que estuvieras despierto tan temprano. Sé que el escuadrón de Duru te avisó de que era a primera hora de la mañana, pero no pensé que le prestaras atención. Zaki sonrió, perdiendo la inquietud ahora que el shinobi ya no sostenía el afilado trozo de metal que parecía haber saltado a su mano como si estuviera vivo. Pero como decía nuestro viejo Tousan, acostarse y levantarse temprano es bueno para lo que uno tiene. También significa que uno es el primero en la fila para desayunar y recibe una buena comida en lugar de tener que pelearse con otros incompetentes para conseguirla. El ninja rió entre dientes antes de, para sorpresa de Zaki, ofrecerle la mano. Supongo que sí, aunque soy hijo único, así que no podría decirlo por experiencia. Shizi, por cierto, no tienes por qué preocuparte por esas cosas del clan. Apretando y temblando, Kiara Banco asintió antes de responder. En ese caso, llámame Zaki. Ni siquiera sé quiénes fueron mis padres, así que no podría decirte el verdadero nombre de mi clan ni aunque quisiera. Kaa-san me llamó Maomaru porque solía ser rapidísimo cuando me escabullía, o al menos eso me dijo. Pero era una chica tramposa, siempre tenía que creerse la mitad de lo que decía, y lo más probable era que acabarás haciendo caso a la mitad equivocada.
Suena como yo en la academia, aunque era más como escuchar solo una cuarta parte de lo que se decía, admitió Shifi antes de hacer un gesto al niño menor para que pasara. En fin, ya que estás arriba, podríamos llevarte con nosotros, eres la única niña abandonada que llegó por la noche. Segunda a la izquierda, el chef te ofrecerá las delicias del desayuno. Shifi se estremeció antes de continuar, y desde allí hay media hora de caminata hasta Kumo. Espero que tengas puestas las botas de montaña. Nací en el camino, Shifi-san. Tengo suelas como de cuero curtido y el doble de resistentes. Si no fuera por esa elegante placa de metal que llevas, me preocuparía dejarte atrás. Extendiendo la mano y tocando su placa grabada en la diadema con profundo respeto y afecto, el ninja de Kumo asintió. No mientras esto siga alrededor de mi cuello, Zaki-san. He sudado sangre y lágrimas para ganarlo y mantenerlo y quitármelo. Comparado con eso, una carrera rápida por esta colina no es más que un ejercicio ligero. Así que eso fue todo. Una vez más, Danzo parecía decidido a volver a la realidad de un golpe. Entraste directamente en Kumo, una de las 5 grandes aldeas ocultas, si no la más militar, sin ninguna preocupación en un simple enge. Supongo que sí, ofreció el Jinchuriki débilmente, frotándose la nuca. Simplemente interpreté el personaje lo mejor que pude. Anko-sensei siempre decía que más de la mitad de la infiltración consiste en la preparación para activar la máscara, el resto es pura confianza. No uses máscara, conviértete en la máscara, así lo describió ella, e intenté hacerlo lo mejor que pude, aunque me llevó mucho tiempo sentirme seguro con esta cara. Mientras que yo soy Zaki, Uzumaki Naruto es solo alguien que conozco, una persona de la que he oído hablar, pero nada más que un vago recuerdo, admitió antes de que alguien más pareciera intervenir para contrarrestar el escepticismo de Danzo. A eso se suma el hecho de que Kumo no tenía ninguna razón para esperar que Konoha sospechara de ellos por la pérdida de los Inuzuka o, incluso si lo hicieran, que reaccionaran tan rápido y de forma tan indirecta, señaló Shikaku con lógica, una vez más su mente aguda encontrando fallas en la lógica de los halcones de guerra, un solo ninja contra una aldea sin refuerzos. Sería un suicidio, una misión con riesgos tan grandes que ningún Kage la legalizaría jamás. No es de extrañar que nunca sospecharan nada mientras este Maumaru Zaki se acercaba a su aldea. Y además de eso, Inoichi también intervino, con su experiencia y conocimiento de lo que motivaba a diferentes personas, ayudándolo mientras observaba al niño con Enge y daba su opinión. Creo que todos los jefes de clan presentes esta noche estarán de acuerdo en que Naruto-kun, a pesar de los rumores, puede planear estrategias bastante complejas casi tan bien como improvisa. Si tuviera que adivinar, diría que lleva años trabajando en Zaki para que adquiera esa confianza en una forma que no es la suya, y llevaba toda la parafernalia extra que necesitaba para que su enge pareciera creíble en él. No se equivoque, Danzo-sama, usó el honorífico en el sentido más amplio posible, pero no tenía sentido irritar al viejo buitre si no era necesario. Este no era un niño jugando a la fantasía. Era un niño que llevaba años ensayando sus diálogos por si acaso se presentaba una ocasión como esta y, cuando llegara el momento, dio la actuación de su vida. Ay, no, me vas a poner rojo, admitió el chico antes mencionado, buscando algo en su bolsillo. Pero Inoichi-san tiene razón, me esforcé mucho para sentirme cómodo con esta piel. Observaba a los artistas en las noches de carnaval, así como a los adolescentes del pueblo para ver cómo actuaban, cómo se movían. Aprendí a intentar dar volteretas en esta forma. No serviría de nada decir que iba a ser un payaso si no podía caminar en línea recta, porque no estaba acostumbrado a caminar así. Hubo un destello cobrizo cuando Zaki sacó la mano del bolsillo y le hizo bailar una moneda en los nudillos. Incluso aprendí un par de trucos de magia, la moneda desapareció en su palma antes de que, al abrir la mano, revelara que estaba vacía antes de recostarse en su asiento y parecer sacarla de un pliegue en la túnica del ambú asistente. Nada importante, solo lo suficiente para que pareciera que tenía algo de práctica en las artes del carnaval. Práctica justificada, Naruto-kun, si nos basamos en la forma en que conseguiste lo que tienes en la Tierra del Rayo. El Sandai me sonrió de nuevo mientras Naruto guardaba las monedas. Aún así, ignorando por un momento la historia de esta máscara de Maumaru, ¿qué ocurrió cuando entraste en Kumo? Ante esto, Kiarabanko, con el cabello recogido, se recostó en su silla, cruzando las manos tras la cabeza y sonriendo ampliamente con cariño. Me enviaron a procesamiento. Aunque no me consideraron una amenaza, no iban a dejarme vagar sin rumbo.
Shifi y su escuadrón me llevaron a la torre del Raikage para obtener un permiso de trabajo temporal y, créeme, si no crees nada más que yo, Shikaku-san, el Nara lo miró de reojo mientras Zaki lo miraba de nuevo, arqueando una ceja burlonamente, por mucho que te quejes de que Yoshino Oba-chan es una pesada, créeme, si hubieras nacido en Kuno, podrías haber acabado con alguien mucho peor. Al contemplar la escena frente a él, Zaki dejó escapar un silbido apreciativo. Vaya, esa es una vista que no se ve todos los días, volviéndose hacia el shinobi que lo había acompañado en la caminata hasta la meseta donde se construyó Kuno, Kiaraban-ko inclinó la cabeza hacia la torre Raikage que estaba frente a ellos, así que en realidad tallaste ese edificio en la propia montaña. Bueno, el Shodaime Raikage lo hizo, aunque como sigue siendo un misterio, le explicó el Chunin de Kumo antes de retroceder un poco, aún así, tenemos que informarnos ahora, así que aquí es donde nos separamos. Entra allí y pregunta por el departamento de permisos, te verán bien. Solo asegúrate de llevar contigo ese permiso en todo momento en Kuno o serás arrestado por los Volks. Pernos. Seguridad interna. Son shinobi, pero llevan brazaletes con un rayo cosido en ellos. No puedes perderlos de vista. Ah, la división de nueces, tuercas y tornillos, ¿entiendes? Shizi pareció confundido por un segundo antes de caer en la cuenta y reírse entre dientes, dándole una palmada en el hombro a la figura más pequeña. Creo que nos vamos a llevar como en una pelea de bar en el centro, Zaki. Cuídame cuando encuentren alojamiento. Dicho esto, Shizi y su grupo se marcharon, dirigiéndose a un edificio ligeramente apartado de la torre Raikage. Zaki, tras respirar hondo y recomponerse, entró en la torre de piedra, subió los escalones de un salto y, tras comprobar que la puerta estaba abierta, entró. Típico. Al ver la escena ante él, no pudo hacer más que cruzarse de brazos y resoplar. Qué molestia para llegar temprano y no hay nadie. Al ver los asientos vacíos frente a él, Zaki se resignó a esperar un poco mientras se arrastraba hacia una de las sillas del pasillo, pero apenas se sentó, una voz estridente interrumpió sus pensamientos y lo hizo levantarse de un salto. ¿Y tú eres? Estoy intentando evitar un ataque de pánico y no me estás ayudando, señorita, se quejó hacia la figura seria y maternal que vio emerger de una de las puertas que conducían a la recepción principal, mirándolo con una mirada crítica, pero no precisamente cruel. En fin, ya que preguntaste, soy Maomaru Zaki, ¿y tú? Zaki, sí, ignorando su pregunta, la mujer pareció tener una revelación. Dijeron sobre eso anoche. ¿Esperando el procesamiento? Sígueme en ese caso. Sin esperar respuesta, subió las escaleras, mientras Zaki se apresuraba a alcanzarla. Te procesaré en mi oficina, no tardaré mucho. ¿Procesando? Nunca lo había oído llamar así, mientras la figura del kimono se giraba para mirar por encima del hombro con una ceja levantada, Zaki esbozó una sonrisa lasciva y se miró la muñeca como si consultara un reloj. ¿Crees que tenemos tiempo antes de que los demás entren a trabajar? Para su sorpresa, ella simplemente sorbió por la nariz antes de darse la vuelta, asegurándose de que él no viera la leve sonrisa en su rostro. Siento romperte el corazón, Gaki, pero estoy felizmente casada y además soy una kunoichi. Si intentas algo conmigo, te dejaré tan hecha pedazos que ni la división de rastreo podrá encontrarlos todos. Además, eres demasiado joven para mi gusto. Eso lo dijiste tú, no yo. ¿Quieres tu permiso o quieres que te echen por la puerta? Estaré bien. Unos momentos después, Zaki se encontró siendo conducido a una oficina bastante cómoda con una gran vista de todo Kumo. Mientras admiraba la vista, la mujer que asumió era una especie de secretaria, aunque sin duda de alto rango, se sentó detrás de su escritorio y comenzó a hurgar en los cajones de su escritorio. Déjame conseguir los formularios correctos. Ahí lo tenemos, una gruesa capa de pergamino cayó sobre el escritorio, entonces, hagamos esto rápido. ¿Cómo te llamas? Maomaru Zaki. Ella lo miró con recelo, pero, al no ver mentira en su rostro, continuó. ¿Edad y fecha de nacimiento? No puedo responder a eso, no lo sé con exactitud. Creo que tengo poco más de 12 años, pero como estoy de gira, la gente del carnaval me considera adulta. Levantó la vista antes de, tras hacer tic-tac con el bolígrafo frente a ella como un metrónomo durante unos segundos, garabateó algo. Diría que 13, pareces de esa edad. No eres el primero de tu tipo que llega por aquí, aunque la mayoría se muda a otras ciudades al cabo de unas semanas. ¿Sabes cuánto tiempo estarás aquí? ¿Cuánto falta para que llegue el próximo espectáculo a la ciudad? Solo tenemos suerte al menos por unos meses, suspiró, así que, pasemos a las partes interesantes, ¿qué?
El jefe entrante llega en 5, 4, 3. Zaki estaba a punto de preguntar qué quería decir con eso antes de que no tanto escuchara los pasos pesados fuera de la oficina, sino que los sintiera. El sentido común tomó el control, se escabulló hacia un lado de la habitación mientras la kunoichi sentada en su escritorio terminaba la cuenta regresiva, la puerta de la oficina se abrió de golpe y una figura entró marchando, la misma montaña pareció temblar ante sus pasos. Incluso sin la túnica y el sombrero que llevaba, Zaki habría sabido sin necesidad de que se lo dijeran que el hombre, si es que ese término podía aplicarse al gorila afeitado que tuvo que cruzar la puerta de lado para evitar arrancar el marco de la pared, estaba ante él el Raikage. Como Gigi a veces, el enorme hombre parecía irradiar una sensación de poder y peligro que nadie, y mucho menos una inexperta Kiara Banko, podía permitirse ignorar. Buenos días, Maba-chan. La voz era incluso más profunda que la de Akimichi Chouza, el sonido que un deslizamiento de tierra podría hacer justo antes de tragarse un pueblo entero. ¿Cómo está la familia? No está mal, Raikage-sama. Tranquilo, respondió el ahora nombrado Maba encogiéndose de hombros, aunque el Raikage sonrió malvadamente mientras avanzaba, Zaki presionándose contra la pared e intentando desaparecer mientras pasaba. ¿Tu pequeña aún no te ha perdonado por haberle encomendado su primera misión de rango D? Maba frunció el ceño. Fue tu culpa, Raikage-sama. No puedo probarlo, pero sé que le ocultaste lo peor posible a su equipo. Oh, vamos, ¿lo haría? Sí, su respuesta llegó sin perder el ritmo e hizo que el Raikage echara la cabeza hacia atrás, rugiendo de risa. Sin embargo, el movimiento de reírse de la desgracia de su subordinado significó que vislumbró la figura desconocida por el rabillo del ojo. Al segundo siguiente, Zaki se encontró cara a cara con la enorme figura e inmediatamente hizo una profunda reverencia, sin levantar la vista mientras escuchaba hablar al líder de la aldea. Maba-chan, ¿quién es esta? Maomaru Zaki, viajero que llegó ayer a la puerta y fue traído aquí a primera hora. Simplemente buscaba trabajo y un lugar donde quedarse hasta que alguno de sus parientes llegara y nos lo quitara de encima. Ya veo, entonces, levántate, muchacho, no hace falta que te inclines tanto. Enderezándose poco a poco, Zaki tragó saliva y rezó en silencio a cualquier kami que pudiera estar escuchando para que los dos shinobi en la habitación le quitaran las gotas de sudor de la frente solo por estar en presencia del Raikage y no por cualquier otra razón más sospechosa. Lo siento, Raikage Dono, solo recordaba el principio de Naruto del viejo Tousan, antes de que alguien pudiera preguntar, ya había respondido. Nunca te arriesgues a criticar a alguien que parezca capaz de machacarte, y tú sin duda cumples con ese requisito. Se oyó un rugido en su pecho, que podría haber sido cualquier cosa, desde un gruñido hasta el inicio de una carcajada, cuando el Raikage arqueó una ceja y se pasó la mano por la barba corta. De hecho, hombre inteligente, se inclinó ligeramente y solo la pared detuvo a Zaki que se deslizaba varios metros hacia atrás. Si robas algo mientras estés en mi pueblo, te arrancaré los brazos y te golpearé hasta la muerte con ellos, ¿de acuerdo? Cristal, logró chillar antes de dejar escapar un profundo suspiro de alivio cuando, obviamente satisfecho de haber dejado en claro su punto, el monstruo de hombre se giró y asintió con la cabeza a la kunoichi que debía haber sido su secretaria. Bien. Maba-chan, dame media hora y luego envía el papeleo. Necesito un buen entrenamiento ligero y un buen café antes de empezar a matar al dragón de tinta esta mañana. Resopló. Siempre y cuando no te pille holgazaneando, Raikage-sama, estaré pendiente de ti, gritó por encima del hombro a modo de advertencia mientras él desaparecía por las puertas ornamentadas de la parte trasera de su oficina y se iba. No debería reír. Incluso mientras el pensamiento cruzaba por su mente, Maba tuvo que cerrar los labios sobre los dientes para evitar reírse disimuladamente ante el rostro pálido y la expresión aterrorizada del joven frente a ella. Pero al mismo tiempo, es genial saber que el jefe puede convencer incluso a un revoltoso de caminos para que se comporte bien. Entonces, la voz fina y aguda la obligó a apartar la mirada, tratando de ocultar la diversión escrita en su rostro bien formado. ¿Ese es tu jefe? Sí, el Sandaime Raikage, afirmó la kunoichi, orgullosa de su aldea y del hombre que la lideraba, un gran shinobi y un buen hombre de corazón. ¿Hombre? Eso no es un hombre, Maba-chan, es una montaña con pies, exclamó Zaki, esta vez logrando que la kunoichi resoplara de alegría. Los osos que actuaban en los espectáculos que visitaban nuestra antigua escuela de caminatas salían corriendo y gritando de él. Si hiciera falta alguna prueba de que los osos son animales inteligentes, comentó con sarcasmo antes de golpear el papel con el bolígrafo. En fin, terminemos esto antes de que el resto del pueblo despierte.
Esto debería ser una buena noticia. ¿Ocupaciones anteriores? Como ella había estado esperando, Zaki simplemente juntó las manos y puso una expresión de profundo pensamiento mientras comenzaba a contar las cosas con sus dedos. Hice un montón de trabajos en casa, lavando ropa, lavando ollas, cocinando un poco de vez en cuando. ¿Sabes a qué me refiero? Bueno, aparte de eso, aprendí algunos otros trucos relacionados con la vida del artista. Algo de magia menor, sobre todo acrobacias y payasadas, líneas afiladas, como ya habrás adivinado. Maba sonrió irónicamente, pero asintió para que el joven continuara. Trabajé un poco con animales, pero no mucho. Empecé a montar bastante, pero todavía me falta mucho para probar trucos con caballos. Parece que a los perros les gusto por alguna razón, pero no he tenido la oportunidad de practicar con nada más exótico, así que no tengo muchas posibilidades de convertirme en domador de leones. Una vez que me fui a Rize para ayudar con la cosecha. Era un trabajo sucio, pero me daba un buen sueldo. Luego, de allí, fui a la tierra de agua caliente y aproveché el final del verano y, después, recordé lo que dijo mi viejo Kaasan y decidí que, diablos. Estaba más cerca de ti y la escarcha era fácil de atravesar, ¿por qué no ir a las montañas? Así que, aplaudió una última vez y se encogió de hombros mientras Maba repasaba los detalles relevantes de su conciso resumen de su pasado reciente. Aquí estoy, con hambre de trabajo y un desayuno decente. No sé con qué estaba trabajando el chef del cuarto de guardia, pero he visto cosas más apetitosas en el suelo de las jaulas de los elefantes. Eso hizo sonreír a Maba, mitad con alegría y mitad de acuerdo con su contundente evaluación. Las raciones ninja podían ser nutritivas, pero no eran atractivas. ¿Qué hablas tan brusca, eh? Me alegra saber que no toda tu educación fue en vano, señaló con sarcasmo antes de escribir algo en su papel. Bueno, a pesar de tu variedad de trabajos, tendré que clasificarte como trabajador no cualificado. No tienes un oficio específico, así que es lo mejor que puedo hacer por ti. Aparte de eso, creo que tengo algunas ideas para tu alojamiento. ¿Dices que no te molestan los animales? Zaki se encogió de hombros, disimulando su creciente entusiasmo. Vamos, dime algo sobre el Ninken que robaste. No, de hecho, como algunas personas tienden a tratarnos, es decir, a Kiarabanko en general, como si fuéramos simples bestias, me llevo mejor con la mayoría de los animales que con muchos humanos. ¿Por qué? ¿Conseguí un trabajo de barrendero? Di que sí y quemaré incienso en tu nombre todos los días del resto de mi vida. Algo así, concedió Maba, con un aire de misterio antes de sellar el formulario con una libreta sobre su escritorio. Estoy segura de que no lo sabes, pero como aldea Shinobi, Kumo aplica una política de supervisión. Cualquier civil que entre en la aldea y no haya vivido aquí durante 5 años consecutivos debe alojarse con un civil o un ninja retirado que sí lo haya hecho. Esto te vigila, se asegura de que no te pierdas y alivia la presión sobre las fuerzas de Wolf, que de otro modo tendrían que vigilar a todos. ¿Me sigues hasta ahora? En general, ¿qué significa secuencial? 5 años seguidos, explicó Maba, continuando con su explicación mientras Zaki respondía con un suave o en señal de comprensión. Obviamente, esto no te afectará, ya que solo estarás aquí unos meses, pero durante esos meses tendremos que asegurarnos de que vivas con alguien que cumpla con los requisitos. Por suerte, tenemos algunas plazas disponibles. ¿Qué pasaría si no lo hicieras? Quiero decir, corrigió apresuradamente cuando Maba levantó la vista, molesto por ser interrumpido, no me arrojarías, ¿verdad? No, pero tendrías que vivir en un alojamiento supervisado por Bolt hasta que hubiera una vacante. Mucho más intrusivo y menos agradable, te lo aseguro. Sin embargo, mientras vivas con tu patrocinador, la persona que te acoge, tu comportamiento se refleja tanto en él como en ti. Si la cagas, ambos se meten en problemas, ¿entiendes? Ja, buen comportamiento y todo eso. ¿Oíste al grandullón decir qué pasaría si mis dedos se pegaban en su aldea, verdad? Parecía que él también lo haría. Maba sonrió con suficiencia. Y lo haría, se toma su palabra muy en serio, como el Sandaime, le advirtió antes de levantarse, agitando el papel como un amuleto para ahuyentar el mal. Bien, esto está lleno y sellado. Espera aquí mientras voy a imprimirte el permiso. Si el jefe llama, dile que vuelvo en 5 minutos. Con un poco de suerte, podré conseguir que alguien traiga a la persona que creo que podría alojarte el tiempo suficiente para que pase una caravana. Ni hablar de aguantarme lo suficiente, murmuró Kiarabanko antes de extender la mano. Solo por curiosidad, ¿me prestas una moneda? Necesito mantener los dedos ágiles, pero ahora mismo estoy completamente seco. Buen intento, pero llegas 10 años antes para pillar a un shinobi con esas frases.
No entré con la leche, Zaki-san. El adolescente levantó las manos, con una sonrisa burlona en los labios que llenó a la Kunoichi de una repentina inquietud por haber cometido un error. Una vez más, te diré que lo dijiste tú, no yo. ¡Ay! Terminó frotándose la cabeza y levantando la vista con dolor al ver pasar a Maba, con una expresión de satisfacción en el rostro. Lección de vida, Zaki-san, gritó por encima del hombro mientras cerraba la puerta tras ella, encerrando a su protegido temporal en la oficina para asegurarse de que no se metiera en demasiados líos mientras ella no estaba. No importa lo rápida que sea tu lengua, siempre hay alguien con manos igual de rápidas. Escuchar que Naruto se encontraría cara a cara con el Sandaime Raikage, alguien a quien ni siquiera Sarutobi hubiera querido enfrentar en batalla a pesar de haberlo vencido una vez en su juventud, fue un milagro suficiente, pero cuando vieron que el rostro de Mamoru Zaki se torcía en una sonrisa y se recostó en su asiento para juntar las manos detrás de la cabeza, Inoichi por su parte sintió un repentino hormigueo en el aire, un cambio en el viento inexistente que, esperaba, no presagiara nada malo. Así que fue un poco de suerte encontrarme con Maba-chan así. Pensándolo bien, me recordó mucho a Yoshino Oba-chan. Estricta y con resultados, pero con un corazón de oro cuando la conocías, y le debo una por haberme dado la mayor suerte que tuve mientras estuve en Kumo. Salir de allí habría sido imposible, o casi imposible, si no hubiera vuelto a la oficina con las noticias que tenía a continuación. Al parecer, continuó antes de que nadie pudiera preguntar, le había pedido a un ninja de Wolf que recuperara a la persona que tenía en mente. Por suerte para mí y para Konoha en general, la persona que apareció era una semilla. Todas las miradas se dirigieron al Sandaime. Como el controlador general de todo el ejército en Konoha, él era la autoridad final sobre qué agentes se encontraban allí, salvo, posiblemente, la red de espionaje de algunos de sus últimos estudiantes leales, que era mucho más flexible y oficiosa que las semillas, código para agentes encubiertos, que Konoha esparció por las naciones elementales. Haber descubierto una y que diera frutos tan provechosos fue una verdadera bendición, y tras un momento de aparentemente sopesar los pros y los contras del conocimiento frente a la necesidad de guardar secretos, miró directamente al chico y volvió a hablar. No tengo conocimiento de ninguna fuerza de Konoha operando en la Tierra del Rayo Naruto-kun. Sin revelar demasiado, ¿podrías darle al consejo más información sobre tu cómplice en esta misión? Sencillo, en realidad. Era la mejor semilla del mundo, una que ni siquiera sabía que lo era hasta que se lo dije. Ahora Inoichi sabía que algo pasaba. Naruto, incluso a través del rostro de Zaki, sonreía demasiado como para no tener un as en la manga, y el Yamanaka sintió una extraña y eléctrica mezcla de preocupación y emoción en el estómago. Bastante irónico, la verdad. 8 ninjas entraron en Kumo, pero gracias a un poco de ingenio y mucha suerte, se detuvo un segundo, sus ojos se movieron rápidamente y todos los presentes se quedaron boquiabiertos mientras Kiara Banko se agachaba apresuradamente. 9 llegaron a casa. El pato hizo bien en advertir, ya que una fracción de segundo después de esa declaración, su cabello castaño se alborotó al viento de una mano que lo abofeteaba. El ambú a su lado lo fulminó con la mirada antes de girar el rostro inexpresivo de la máscara de rana hacia el consejo y, tras un momento, quitarle la capucha que les ocultaba la cabeza. Incluso antes de que nadie pudiera hablar, las dos manos se movieron, desengancharon la placa que cubría el rostro y la bajaron lentamente. La mujer detrás de ella se sacudió el cabello mientras todos los ojos en la cámara del consejo, incluidos los dos restantes desparejados de sus antiguos compañeros justo antes de que se enrollaran en sus órbitas y el cuerpo en el que se encontraba sucumbiera a la dicha de la inconsciencia por la conmoción, se abrieron de par en par al ver a alguien a quien la aldea de la hoja había creído muerto durante casi 15 años, se volvió hacia la mujer con mejillas marcadas con un patrón similar al suyo y levantó una mano a modo de saludo. Hola Oba-chan. Siguiente capítulo. Ratón en la nube.